Y justamente, así como te estaba diciendo, estoy en camino a San Cristóbal, uno de nuestros correligionarios y amigos, Sí, intendente de ese distrito. Anoche falleció en un accidente, entonces estamos con unos amigos como para ir a acompañar un poco a los familiares en el sepelio. sí, sí, sí. El intendente de San Cristóbal, ¿verdad? Sí, Y- intendente de San Cristóbal, quien, por cierto, hace como 10 días que estuvo con nosotros acá por la Junta Departamental, Ujú, defendiendo las tierras de su gente. claro. Eh, Hay muchas denuncias, muchos avivados en el departamento Ujú, y él siempre defendiendo a la gente a quien conoce. Como yo siempre digo, ¿quién más que un intendente para conocer su distrito y su gente? claro. Entonces él está siempre en compañía de aquellos trabajadores de la zona. Ujú, También vinieron a reclamar sus derechos y solicitar un acompañamiento hasta la institución correspondiente, que es INDER, ¿verdad? sí. Para la legalización de las tierras, titulación y compañía. Hay muchas tierras mal habidas, hay muchas tierras que ya fueron pagadas, nunca fueron documentadas, cosa que por cierto no le conviene tanto al INDER, Mm, porque así le tienen atado a ellos, a la comunidad, a mucha gente también que quiere conflicto. A través de esos conflictos también van consiguiendo tierras, ujú. presionando y como dicen algunos, hay una invasión de los brasileños, pero hay muchos brasileños que vienen a trabajar, ¿verdad? Sí. Y no por tener la tierra trabajada ahí, es un invasor. Ujú, A lo mejor trabaja con los paraguayos, le da oportunidad a muchos paraguayos para trabajar. sí. Entonces, tampoco es para generalizar. Mm, Habrá muchos, ¿verdad? Que ujú. vienen a aprovecharse de la situación, pero ya es problema del gobierno, no es problema del intendente, no es problema de la comunidad. Es problema del gobierno mismo, que en Paraguay seguramente sabéis y manejar muy bien que todas las tierras prácticamente están de INDER, Ujú. están con documentos falsos, doble, triple Sí, titulación, sí, sí, sí. haciendo un catastro a nivel nacional, mientras un cuarto del país estás haciendo y ya excede lo que respecta a todo nuestro territorio nacional. Sí, sí, superpuesto, ¿cómo se dice? Así mismo es. Entonces hay más tierra en el documento que la realidad. Sí, sí, sí. Entonces ahí vamos a estar hoy acompañando un poco el último viaje de nuestro amigo Ildefonso. Mira, po. No, realmente yo anoche cuando me enteré dije, qué bárbaro. Y fue sobre la nueva ruta, ¿eh? Sobre la nueva ruta. Así es, así es. Mm. Bueno, Aldo, la idea un poco es saber cómo vos estás, digamos, en estos un año, o todavía no es un año, ¿verdad? Y todavía no. En enero, ¿verdad? 15 de agosto. 15 de agosto. Ah, 15 de agosto, cierto, ustedes son. Prácticamente un año. Un año, ah. En estos un año, ¿qué actividades han realizado desde la Concejalía Departamental? ¿Cuál ha sido el acompañamiento, tu gestión? Ya que vos estuviste acá cuando eras candidato, confiaste en nosotros también, desde como medio alternativo de comunicación, bueno, y saber un poco cómo o cuáles son las cosas que has realizado en estos un año. Bueno, Silvio, en realidad que hay muchas cosas que hemos hecho que por lo menos así puntualmente no tengo registrado. Mm, Pero sí, lo que respecta a la ciudadanía, siempre ahí estamos. Acompañé fuertemente la disminución, o sea que el recorte presupuestario, que ya es prácticamente una costumbre en la Universidad Nacional del Este, ujú, estuve cerca con ellos. Hoy estoy de nuevo con eso en compañía de algunos colegas, ujú, que está la parte de la Comisión de Educación. sí, Estela también, que desde Mallorquín siempre acompaña eso. ujú, También hemos acompañado bastante la problemática de la tierra del Alto Paraná. Hay muchos inconvenientes, mucha falta de interés de las autoridades ujú, nacionales, principalmente la institución encargada, INDER, que no cumple la función. ujú. Hasta llegó el presidente INDER a reunirse con nosotros en la gobernación en una oportunidad y hemos hecho un recorrido dentro del departamento que jamás tuvo respuesta. Ujú. En San Cristóbal, donde hay conflicto permanente, 1 de marzo, donde
Hoy día se va a traer título y hay otros compañeros que no quieren el título porque quiere realmente que se haga un trabajo minucioso para identificar bien quiénes son los verdaderos dueños Ujú. de la tierra que está en esa zona, ¿verdad? Porque Sí. hay superposición de documentos. Y hay otros paraguayos también bastante particular y yo le diría sin vergüenza que vende su tierra y cuando va a ser titulado ellos quieren recuperar y van y reclaman nuevamente, ¿verdad? Y dicen después invasor a los brasileños que le roba toda la tierra y es mentira también en una parte bien identificada tengo yo, Ujú. donde los propios paraguayos están haciendo de la suya y tratando de mentir al Estado de una manera. Entonces hay muchos conflictos, hay Ujú. muchos intereses por medio, por lo tanto hay conflictos. Y acá hay que hacer lo que corresponde, como siempre digo, acompañé a muchas personas en la aduana. El conflicto que hoy día está nuevamente operando ahí la gente de la Marina. Ujú. Hemos hecho una gran manifestación hace poco. Sí. Mermó un poco, ahora están comenzando nuevamente a sacar hasta el último, hasta un paquete de caramelo, te diría, que no permite que se traiga. Ujú. Pollo, huevo, por supuesto que tiene sus reglamentaciones, pero al final de cuentas sacan todo lo que viene nomás ya sin diferenciar, ¿verdad? Sí. Nosotros no tenemos manzana, por ejemplo, Mm. en Paraguay. Y Sí, no hay productores, ¿verdad? se trae de allá, igualmente sacan zanahoria que no tenemos abundantemente y sacan. No interesa si es 5 kilos, 2 kilos, 3 kilos, Mm. no. Directamente van requisando. Y Entonces tuvimos una conversación con la gente de la ujú. aduana, fuimos también hasta Industria y Comercio para tratar de organizarle a esos paseros, porque contrabando es contrabando. Entonces lo Ujú. que nosotros hemos buscado es una mediación para poder darle la oportunidad de pagar sus impuestos Ujú. en pequeñas porciones, así como traen ellos, entonces pagan también a la medida de su mercadería para que puedan seguir trabajando y tranquilamente, sin ser perjudicados en sus bienes, ¿verdad? Sí. Aldo, y con relación a temas que hasta ahora no se resuelven en la gobernación, como la merienda escolar, el almuerzo, cuál es la posición que estás teniendo vos como concejal? Y mira, es un tema muy sensible, Silvio. Nosotros hemos solicitado un informe al respecto. Yo no puedo juzgar, no puedo decir está mal, está bien, Ujú. sin tener un documento a mano. Así como dije el otro día, el gobernador tiene las mejores intenciones de hacer, pero muchas veces fracasamos porque no sabemos y otras veces fracasamos porque hay malas intenciones de algunos de los que compone el gobierno, ¿verdad? Ujú. Entonces, no puedo decir que el gobernador fracasó en esta parte, pero como es el gobernador es el que determina las cosas, entonces es culpa del gobernador todo, ¿verdad? Ujú. Y es ahí que yo siempre digo de que tenemos que tener documentos a mano para poder juzgar. Por Claro. cierto, hay sectores donde no llega la merienda, el almuerzo en forma. Hay otra parte que se anuló nuevamente un patente, Ujú. se anuló el contrato a consecuencia y montones de situaciones que al final de cuentas repercuten en los estudiantes que deben recibir ese beneficio. Claro. Y estamos detrás de eso. Ahora hemos solicitado un informe que, por cierto, no nos dieron una respuesta a lo que nosotros hemos solicitado y ahora estamos detrás nuevamente en conversación también ya con el gobernador a que nos facilite esos informes, Ujú. porque es lo que la ciudadanía pide. Nosotros no podemos tampoco hacernos del ídolo y decir lo que la gente quiere escuchar, sino que yo soy de la teoría de que hay que decir lo que realmente es. Claro, claro. Y bien, Aldo, ya un poco para despedirte, porque yo sé que tenés que viajar lejos. ¿Cuáles son tus proyectos de aquí, encarando más o menos ya el próximo año, ¿verdad? Porque sabemos que dentro de 15 días más o menos se cumple los un año y luego ya son un año más de gestión que vas a tener hacia adelante. Es así, Silvio. Yo tengo trazado realmente hasta el 2023, así como siempre digo, no sabemos si vamos a alcanzar ni 2020. Sí. Así como nuestro amigo, justamente estuve conversando con él el otro día, ahora el fallecido Ildefonso Santander, y le dije,
va este copio y nada, intendente ya ayuda viola, intendente tengo aprende más. Y me dice, si Dios permite y la gente me vota, a lo mejor continuamos, me dice. Este es el resultado, ¿verdad? Hoy día ya no está con nosotros en vida. Entonces, hay proyecciones, cierto, pero no sabemos hasta dónde. Y por lo menos proyección hasta 2023 tengo yo. Ahora mismo estamos trabajando sobre un proyecto de los distritos de la zona norte del Alto Paraná, donde necesitamos que las autoridades miren un poquito más la zona norte del Alto Paraná, comenzando desde Hernandarias hasta Mingaponá, que es el departamento, ¿verdad? Sí. Entonces nosotros estamos trabajando sobre eso y saliendo un poco a visitarle a los amigos de la zona norte. Tuvimos una reunión con los diferentes presidentes de las juntas municipales de los distritos de Baracayú, Mingaponá, acá mejor dicho Itacurú, Santa Fe, Sí. San Alberto. Y estuvimos viendo la posibilidad de los verdaderamente afectados por el embalse de Itaipú sean y reciban la compensación como corresponde, porque hay royalties que recibe los 245 municipios, que no tiene para mí sentido, ¿verdad? Que recibe Itaipú una compensación la gente de Concepción, por ejemplo, ¿verdad? O de Encarnación de repente, Sí. ¿verdad? ¿Por qué? Porque la zona realmente afectada de 34.000 hectáreas es la zona norte. Sí. Ahí está todos esos municipios que te estuve mencionando, ¿verdad? Entonces, la zona afectada hacia Canindeyú tiene una ley especial donde están recibiendo ellos una compensación de Itaipú. Por lo tanto, también nosotros en Alto Paraná estamos buscando, hay un proyecto de ley ya presentado hoy en la Cámara de Diputados, encabezado por los diputados del Alto Paraná. Y eso estamos impulsando también. Hemos hecho la declaración de interés departamental acompañando a nuestro departamento con los diferentes intendentes y concejales de la zona. Y también la gente de la zona norte, ¿verdad? No solamente autoridades, sino también ciudadanos de esa zona. Sí. También estuvimos viendo el tema del precio de la mandioca, que paga 50.000 guaraníes 50 guaraníes por kilo, ¿verdad? Sí. Que no alcanza ni siquiera Irrisorio. para arrancar la mandioca de la chacra. Tienen que limpiar la chacra para una nueva siembra, y hoy día no están ni pudiendo hacer eso con el precio que se le paga, ¿verdad? Entonces ellos están manifestándose permanentemente también en la zona norte, donde yo estoy acompañando. Yo salgo mucho en el interior del departamento. Estuve acompañándole a ellos y hemos hecho una declaración de interés también a los productores. La ausencia de las autoridades de ver un poco el precio que debe corresponder a esos productores de mandioca, ¿verdad? Ellos vendían hacia Brasil, hoy día no están vendiendo porque el precio no da para transportar, porque hay que pagar el transporte, muchas cosas. Entonces ya no resulta trabajar por la mandioca. Hay como 800, 900 hectáreas de mandioca en la zona norte. Sí. Te hablo específicamente de Puerto Indio, de Baracayú, ¿verdad? Entonces, en las zonas aledañas ahí, Mingaponá, Itacurú, San Alberto, hay mucha producción de mandioca. Por lo tanto, estuve mirando con algunas personas, una gente de Brasil que quieran venir a instalar una fábrica en la zona de Baracayú, ya sea San Alberto, Mingaponá. Y estamos haciendo mucho trabajo, Silvio. Estamos acompañando porque es hasta ahí donde nuestro espacio de poder nos permite. Sí. Entonces, como yo siempre digo, si a la gente del campo se le da herramientas y un crédito y acompañamiento, asistencia técnica, la llevaremos en la Paraguayo. Sí. Sostengo y voy a seguir sosteniendo siempre porque yo soy del campo, conozco. Entonces, ya pole y catumía, y vamos a seguir batallando a favor de esa gente. En la parte de educación también hay muchos problemas acá, tierras municipales, conflictos entre docentes y docentes, docentes y padres de familia, problemas de plaza, documentaciones de algunas escuelas, colegios,
Ujú. Y así montones de actividades que estamos acompañando. La gente llega hasta la Junta Departamental para buscar un acompañamiento y ese acompañamiento lo estamos haciendo nosotros. Así como te dije, viajo permanentemente buscando un poco también de apoyo, de respaldo con los diputados, senadores en la zona de la zona, ¿verdad? Ujú. Y también a la gente que no son de la zona que quieran apoyarnos, estamos siempre visitándoles para poder ayudarle a nuestra gente, porque las autoridades de mucho tiempo, puedo decir, mucho tiempo en el poder, ya no les importa aparentemente lo que sucede dentro del país, dentro del departamento, y somos nosotros que estamos iniciando y entonces tenemos que procurar, no solo por iniciar, sino que vos sabés mi pensamiento, como siempre Sí. vine trabajando con la gente y seguiré haciendo hasta donde me dé el tiempo que pueda ocupar en el cargo, Silvio. Muy bien, Aldo, agradecerte realmente la visita, ¿verdad? Porque sabemos que en este momento estás con este tema de tu correligionario, así que agradecerte realmente que hayas venido, que te hayas tomado este tiempo y bueno, insistir en que tengas un éxito en en todas tus actividades dentro de la Concejalía Departamental, ¿eh? Gracias, Silvio. En realidad que quedó pendiente ya 2 fines de semana de venir a la Sí, radio porque así surgen actividades a última hora y estamos tratando de cumplir. Y la idea, debida disculpa también, Silvio. Ahora vamos a fijar si de repente el próximo sábado tenemos un poco de tiempo, podemos pasar y comentar un poco más, ¿verdad? dale, Porque se dale. viene también la presidencia de la Junta con ahí donde estamos trabajando también hoy día. Ya, perfecto, Aldo. Gracias realmente por esas palabras y bueno, vamos a estar en contacto. Nosotros vamos a una breve pausa y volvemos enseguida. Paso a paso, paso a paso. Somos una radio diferente. Yakurutu News Radio Online, una radio que piensa. Colores, sabores, llegan del cosmos a la humanidad. Pasión.
una radio diferente. Yacuretú News Radio Online, una radio que piensa. La cultura es la memoria del pueblo. Diviértete escuchando y conociendo todo de la cultura paraguaya con Rodolfo Ortiz, Sadi Rojas y Paola Díaz. Cultura y algo más. Sábados, de 10 a 12 horas. Aquí, en Yacuretú News Radio Online. Una radio diferente, una radio que piensa. La Municipalidad de Hernandarias comunica a los propietarios de terrenos baldíos y construcciones abandonadas ubicadas dentro del casco urbano que en el marco de la campaña emprendida por la institución municipal en contra de la proliferación de la Aedes aegypti, principal transmisor del dengue, Zika y la chikungunya, ha resuelto dar cumplimiento de las leyes y ordenanzas municipales y convenia del juzgado de primera instancia, procediendo al ingreso y limpieza de los terrenos baldíos y construcciones abandonadas, cuyos gastos recaerán en la responsabilidad de los propietarios y los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público conforme a las leyes y ordenanzas municipales y demás disposiciones legales y judiciales mencionadas precedentemente. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. Hay 3 tipos de personas en el mundo. Están las que hacen que ocurran las cosas, las que ven cómo ocurren las cosas. Están las que preguntan, ¿qué ha ocurrido? ¿Cuál de estas personas quieres ser? Pablo Kovacs, Coaching and Mentoring. Llámanos al 0983-520-033 o escríbenos un correo a pablo@pablo.com.py. Pablo Kovacs, Coaching and Mentoring. No dejes que la gente diga, ese pelo estropeado, qué maquillaje horroroso. Si no quieres pasar por esto, visita en lo de Lili Coiffeur. Corte de pelo, estética en general. Reservas al 0986-538-972. En lo de Lili Coiffeur. La Municipalidad de Hernandarias insta a la ciudadanía a la cooperación mutua en el marco de la campaña de limpieza denominada Minga Ambiental, a eliminar todos los recipientes que pudiera ser potencial criaderos de la Aedes aegypti, principal transmisor de las enfermedades del dengue, Zika y la chikungunya, como botellas y latas vacías, cubiertas en desuso, tapas de bebidas y otros. Todos juntos erradiquemos este terrible mal por una Hernandarias limpia, segura y saludable. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. Cuando necesite de un buen asesoramiento jurídico, AIF Consultoría Jurídica, de los abogados Dionisio Areco y María Elba Fleitas. Llámenos al 0973-880-292, 0972-731-003. AIF Consultoría Jurídica. Visítenos en nuestras oficinas, calle Beato Roque González, casi Alto Paraná, Barrio Santo Domingo, Hernandarias. AIF Consultoría Jurídica. 1, 2, get down. Paid the cost to be the boss. La tertulia de Salvatore, Paid the cost to be the boss. donde analizamos temas nacionales e internacionales. Be the boss. Entrevistas, comentarios, opinión. La tertulia de Salvatore. Conducen Salvatore Brienza y Nelson Maidana. Todos los sábados a partir de las 8 de la mañana. La tertulia de Salvatore. Paid the cost to be the boss.
Paso a paso voy caminando hacia vos, amor, hacia tu corazón, amor. Despacito, suavecito corazón, paso a paso voy caminando hacia vos, amor, a tu corazón, mi amor. Vamos de la mano juntos a bailar, 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 bailar. Vamos caminando hasta poder volar, 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 volar. Vamos caminando paso a paso, paso a paso. Despacito, suavecito, paso a paso voy caminando hacia vos, amor, hacia tu corazón, amor. Despacito, suavecito, paso a paso voy conectando mi corazón con tu corazón, mi amor. Vamos de la mano juntos a bailar, 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 bailar. Vamos caminando hasta poder volar, 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 volar. Vamos bailando para poder gozar, 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 gozar. Vamos caminando paso a paso. Esto ya se ha vuelto una noche. Bien, hemos vuelto de esta pausa, una larga pausa porque estamos despidiendo ahí al amigo, al compañero y concejal Aldo Florentín. Bueno, son las 9:56 de la mañana, vamos a despedir el programa, enseguida empieza el programa con el otro compañero que es Rodolfo Ortiz, Cultura y algo más, Cultura y algo más, en minutos nada más. Vamos a escuchar buena música mientras esperamos el nuevo programa. Somos una radio diferente. Yakurutu News Radio Online. Una radio que piensa. El día que me quieras podrás volverte
sabe pasar, aguas que inundan mi soñar, estrella fugaz que todo te sabes, es mi deseo que vos me salves. Cuánto ya conozco esta ciudad, todos los lugares vi pasar y siento el mareo en mi cerebro. Cuando estás cerca ya no estoy ebrio. Na, 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 na. Na, 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 na. Da, da, du, da, 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 na, 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 na. Busco en todos lados tu mirar, trato de ser parte de tu andar y enloqueciendo en este momento al ver tu figura me deja muerto. Y cuando por fin ya te encontré, poco a poco como imaginé, esos lugares que eran iguales van conociendo a Somos una radio diferente. Yakurutu News Radio Online, una radio que piensa. Se se arruinado va y va sin hacer comer. Ay, conmigo con la topa no siente y cuando y supe. Se comiendo a peipio lleno va y cuando vamos a lo ver. Pensando y cono perde pata peón ay juega vive y supe.
con se arruinado va se pepe Puya cangui con el canto iba pepe y con jaisa y cosa ver. Se con esa peisica por abajo desea con ver. Y cato tente con el ana pepe y con jaisa y cosa ver. Somos una radio diferente. Yakurutu News Radio Online, una radio que piensa. La Municipalidad de Hernandarias comunica a los propietarios de terrenos baldíos y construcciones abandonadas ubicadas dentro del casco urbano que en el marco de la campaña emprendida por la institución municipal en contra de la proliferación de la Aedes aegypti, principal transmisor del dengue, Zika y la chikungunya, ha resuelto dar cumplimiento de las leyes y ordenanzas municipales y convenia del juzgado de primera instancia, procediendo al ingreso y limpieza de los terrenos baldíos y construcciones abandonadas, cuyos gastos recaerán en la responsabilidad de los propietarios y los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público conforme a las leyes y ordenanzas municipales y demás disposiciones legales y judiciales mencionadas precedentemente. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. Cuando necesite de un buen asesoramiento jurídico, AIF Consultoría Jurídica, de los abogados Dionisio Areco y María Elba Fleitas. Llámenos al 0973-880-292, 0972-731-003. AIF Consultoría Jurídica. Visítenos en nuestras oficinas, calle Beato Roque González, casi Alto Paraná, Barrio Santo Domingo, Hernandarias. AIF Consultoría Jurídica. 1, 2, get down. Paid the cost to be the boss. La tertulia de Salvatore, Paid the cost to be the boss. donde analizamos temas nacionales e internacionales. Be the boss. Entrevistas, comentarios, opinión. La tertulia de Salvatore. Conducen Salvatore Brienza y Nelson Maidana. Todos los sábados a partir de las 8 de la mañana. La tertulia de Salvatore. Paid the cost to be the boss. La Municipalidad de Hernandarias insta a la ciudadanía a la cooperación mutua en el marco de la campaña de limpieza denominada Minga Ambiental, a eliminar todos los recipientes que pudiera ser potencial criaderos de la Aedes aegypti, principal transmisor de las enfermedades del dengue, Zika y la chikungunya, como botellas y latas vacías, cubiertas en desuso, tapas de bebidas y otros. Todos juntos erradiquemos este terrible mal por una Hernandarias limpia, segura y saludable. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. La cultura es la memoria del pueblo. Diviértete escuchando y conociendo todo de la cultura paraguaya con Rodolfo Ortiz, Sadi Rojas y Paola Díaz. Cultura y algo más. Sábados, de 10 a 12 horas. Aquí, en Yakurutu News Radio Online. Una radio diferente, una radio que piensa. De la tierra en que nació un indio pobre y humilde, un trovador. En la América del Sur, brillando siempre estarás, cual lucero de esperanza y amistad. Canta, canta, paraguayo, canta, canta tu canción. Amigas, amigos del Paraguay y del mundo, tengan ustedes muy, pero muy buenos días.
Cultura y algo más a partir de este momento con ustedes por Ñacruntu News, una radio online, una radio que piensa, una radio diferente, que educa, que divierte, etcétera, etcétera. Estoy en compañía, como siempre, del caballero y conductor, ahí me tengo Silvio la César Islandera. Silvio Benítez, ¿cómo estás? ¿Cómo está Rodolfo? Yo casi también me olvidé. No, vine nervioso. No, Sí. se te nota. ¿Eh? Se te nota que estás nervioso. No, ¿para qué pues, peta? No, voy a decir que tengo que relajarme. Bien tranquilizar, ¿Ah? bien tranquilizar. Bueno. Pena ese, papá. Pendense. Mi papá tenía una frase que decía, pena ese. No, ni tanto es Z. No, ¿y sí? Pena ese. Pena ese. En pena y te hago ese, es la misma cosa. Sí. Y, mi papá cuando venía alguien y le contaba un chisme, ¿verdad? Dejaba que le cuente todo, primero para enterarse. Y después, en vez de darle una respuesta, le decía, pena ese. Decía. O sea que es una respuesta sabia, Gatusito. Sí, y quiero asociar un poco, la otra vez leí un mensaje así por WhatsApp, los perros te envían cualquier cosa. Sí. Perdón por decirlo, pero esta gente, no. Los amigos. Sí. Sí. Y envió un barquito así y mensaje de que no deje que te ahogue las aguas que le rodea a tu barco. Claro. O sea que lo que quiso significar con eso más o menos es que los chismes, rumores, a mí me entienden con razones. Claro, nunca. Donde ti vende pirea, todos llegué al lado. Y claro, como en un barquito, ¿verdad? Sí. Porque la Ikeo pues y Cuapaitena En realidad decía algo más en el mensaje de José Saraya. no, pero y si hacemos analogía por el barco nomás. Sí. La Ikeo o dos cosas, o el agua está muy agitado, ¿verdad? O sos muy débil. O si no, y Cuapaitena Plan de barco. Ese tiene mucho que ver con la cuestión de la fe, de la solvencia, Sí. de un espíritu fuerte, Sí. ¿verdad? Porque si vos tenés espíritu fuerte, nada te va a afectar, ¿verdad? Claro. Vos sabés que tiene una relación directa, ¿vos te acordás con el hecho bíblico de la tormenta? El barco y la tormenta de Cristo. Sí, ¿Te acordás cuando Jesús ¿verdad? ¿Verdad? Mira que yo leo la Biblia. Me pillaste que leí la Biblia. Sí. O la tormenta Le despertaron. No, y se asustaron, pues, ¿verdad? Sí. Y eso demuestra la debilidad del hombre. La debilidad del hombre ante lo imprevisto. De la situación. ¿Verdad? Y el otro no baja, su seguridad pues estaba ahí. Ani belle sulfurati yo. No, tranquilo nomás. Bueno, cálmense, ¿verdad? O sea, en el fondo lo que viene a decir es también que ante los eventos exteriores hay que decirle, bueno, cálmense, ¿verdad? Ante los eventos que ocurren a tu alrededor, ¿verdad? Que no te tienen que afectar. Yo quiero saber, Silvio, ¿cómo nació el miedo en el mundo? No, y el miedo. ¿Cuándo nació y cómo nació? ¿A raíz de qué? Bueno. ¿Cuál sería la causa del nacimiento, del origen del miedo? Mira, yo te voy a contar algo y le voy a contar a la audiencia también. A ver. Yo escuché 2 personas que hablaron del miedo, de que era necesario en el ser humano y que eso le hizo sobrevivir. Uno fue un soldado de la guerra de Afganistán. Un jovencito, 26 años por ahí, norteamericano. Él decía, yo tenía miedo, decía, pero ese miedo hacía que yo esté más alerta, porque yo sabía que podía morir. Entonces, el miedo es una forma de defensa del cuerpo, del ser humano. Sí, o sea, sí. el miedo te dice, no vaya a entrar en el agua porque yo no sé nadar. ¿Verdad? Porque si vos no tenés miedo, ¿y qué te entendés? Ahí ya ahoga. ¿Verdad? Entonces, el miedo es un sistema de defensa. Y el otro que escuché que dijo la misma cosa fue un periodista de guerra. Periodista de guerra. Gente que se va a la guerra. Hay una película que se llama Morir para contar. Se llama la película. Es una serie. O sea, es un documental hecho por un periodista de guerra argentino
que vivió muchas experiencias y él cuenta que él murió como ser humano. Pero que él tuvo que empezar a contar realmente la realidad de lo que es estar en un medio de comunicación que cubre conflictos de guerra. ¿Me entendés? Claro, entonces él decía, vos te vas y sacás fotos de cadáveres de niños, de cuerpos destrozados, de gente mutilada, de gente decapitada, de gente, o sea, y eso te mata. Porque dice, vos no podés dormir 4 o 5 días. Entonces, el miedo, dice, ¿verdad? Te produce un estado de alerta permanente, dice, ¿verdad? Y en una guerra, cuando vos te vas, cuando hay peligro, donde hay peligro constante, es el miedo lo que te defiende. Sí. O sea, no te defiende otra cosa. O sea que vos decís que el miedo, en consecuencia, es un elemento positivo para el vivir humano. Sí. Y tiene sus pros y sus contras. Sí, claro, claro. O sea, está, por ejemplo, y contaba en este documental que le recomiendo a la gente, ¿verdad? Que se llama Morir para contar. Morir para contar. Le recomiendo a la gente porque había entre ellos, entre los que él reporteó luego, que eran periodistas de guerra, corresponsales de guerra, había uno que decía, yo no tengo miedo, y ese es un peligro para mí. Dice uno de ellos. Reconoce que él no tiene miedo, y que en una oportunidad los soldados le tuvieron que agachar, ¿verdad? Le tuvieron que hacer agachar, porque él quería seguir sacando fotos. O sea que el tipo en realidad no decía al pedo. Sí. O sea que era tan realista, porque también uno puede decir que J-Bell en el fondo... No. Este no tenía luego miedo. Traigo nomás asociado, no sé si alguna vez leíste, Silvio, la mina del rey Salomón. Sí. Yo y para la ya a la vez comenta de que ahí. Sí. Él relata en su aventura. Claro. Bueno, entonces, dentro de este periodista que creo que era canadiense decía, yo no tengo miedo. Entonces ese es un peligro para mí. Claro, va a constituir un peligro, sin duda. ¿Por qué? Porque él decía, por ejemplo, había un tiroteo y él se levantaba para sacar fotos del tiroteo. Y los soldados le tenían que estirar hacia abajo para poder, para que no le maten, ¿verdad? Y hay un viejo adagio campestre, Silvio. Maíz sabio, permíteme pensar un segundito. Y pues ayuda a Curuzune y un Pérez. Cualquier cosa disparante. Sí, claro. O lleva leña anduvo a su oración. Está bueno eso, me gustó. Pues ayuda a Curuzú. Tomamos Pérez. Qué bueno. No, y cierto. Quiero asociar nomás con lo que acabas de decir. Tal cual. Así mismo. El problema más grande de nuestro digamos, de ser valiente es justamente que nos apeligramos. Sí. ¿Verdad? Porque vos podés ser valiente, pero si vos sabés hacer, en realidad ya no sos valiente, sino que sos profesional. Sí. Por ejemplo, un rescatista, por ejemplo, un bombero, alguien que entra en el fuego para auxiliar a una persona, sabe lo que hace. Entonces él es profesional. Él no es valiente. Está en su salsa. Él no es valiente, él es profesional. Sí. ¿Verdad? Él sabe lo que hace, ¿verdad? Sí. Sin embargo, el corajudo, ¿verdad? El que atropella nomás, se arriesga mucho más porque puede entrar donde no... ¿Vos te recordás, Silvio, de aquella escena, de aquel episodio de Cuajolaño, cuando un soldado, un oficial, le entró y auxilió, le sacó a una criatura, creo? Sí. No me recuerdo muy bien, pero para mí que fue así. Sí, así fue. Y el policía, yo no sé si está tan instruido para efectuar ese tipo de... maniobra. Para entrar entre fuego. No creo que sea tanto así. Sí. No así los bomberos que son gente estrenada para tal. Sí. Para tal efecto, pero... No, y sí. Mi ya es guapo, valiente, sospecho. No, y claro,
Solo que él, a lo mejor él tenía instrucciones, ¿verdad? Él podía saber cómo hacer, pero... A lo mejor. Pero era un riesgo grande Tremendo. el que se tomó. Tremendo. ¿verdad? Porque Tremendo. mucha gente, yo les cuento, Y por ahí sí fue porque por yo... impulso de su coraje. Claro, lo que Hay pasa es que y esto nos van a decir bien los bomberos, los policías, gente de operaciones especiales. Un día tenemos que invitarle a un bombero acá. Sí, sí, Silvio. sí, vamos a invitarle a la gente del cuerpo de bomberos Sí. también. Justamente a ellos lo que hay que preguntarle cuando se dispara la adrenalina, ¿verdad? Hay gente que te dice, por ejemplo, no sé de dónde salió mi fuerza y Sí. pasé por la muralla, Sí, dice, ¿verdad? Y señor, pasé sí, entre el señor. alambre, dice. Eh. Eso se llama adrenalina. Rico, ahí ni va ella, va. Y eso se llama adrenalina. Nuestro cuerpo tiene un sistema de reacción, Sí, ¿verdad? Ante el peligro, sí. ¿verdad? Entonces vos podés reaccionar o huyendo, ¿verdad? O arriesgándote. Vos sabés que... Entonces ellos hacen, ¿qué hacen? Ellos se entrenan para controlar su adrenalina. Ellos saben que se agitan, ¿verdad? Porque la adrenalina lo que hace te dispara todo tu sentido. Es como una droga. Sí. La adrenalina te dispara todo tu sentido internamente. Entonces, vos querés correr, vos querés hacer ya. Sí. ¿Entendés? El futbolista, por ejemplo, el futbolista a veces está metido en el cosa y de repente agarra y ¡bing! Le mete un tongazo a otro. Sí. Y vos decís, ¿pero por qué hizo eso si él juega tan bien? Pero es porque se disparó su adrenalina y no tuvo control. ¿Verdad? ¿Vos te acordás Zidane? Zinedine Zidane, que en Cuando le cabeceó no sé a quién. en el pecho a un jugador de Italia era. ¿Te acuerdas? Sí. Que le cabeceó. Bueno, y eso, por ejemplo, nadie se explica por qué él hizo. O, por ejemplo, este uruguayo, ¿cómo se llama? Que le mordió la oreja, ¿te acuerdas? Luis Suárez. Luis Suárez, que le mordió la oreja. O Mike Tyson, por ejemplo. Que le mordió a Holyfield. Holyfield. Entonces, son momentos, o por ejemplo, a veces se da también entre los niños. Fíjate nomás este detalle, entre los niños. Que ellos están jugando bien, están jugando tranquilos, todo ñombo yaru. Y de repente uno agarra un palo y ¡bing! Le mete en la cabeza. ¿Verdad? No hay maldad ahí. Sino se dispara su adrenalina nomás, ¿verdad? Él y no puede controlar. Bastante jodida es la adrenalina. Entonces. Sí, es peligroso. Por eso te digo, el control de la adrenalina es lo que te produce el profesionalismo, ¿verdad? Y esta gente que son, imagínate vos estás en un tiroteo, hay balitas de yapilla y nada. Hay vos que ven. ¿Verdad? Entonces, en ese momento vos tenés que tener un control de tu cuerpo, ¿verdad? Porque vos estás con la adrenalina, ¿verdad? Vos tenés que controlar tu cuerpo, vos tenés que controlar tu mente, ¿verdad? Para que no te digas, ¿sabes qué? Huí o salí y disparar por todos lados, ¿verdad? O, por ejemplo, en el caso de los bomberos, metete gato en el fuego, ¿verdad? Si tu función es eso, no. Al contrario, o huir, ¿verdad? Deja tu manguera ahí y te vas corriendo. No, y yo creo que en el entrenamiento, porque quiero comentarte nomás, Silvio, de que una vez yo hablé con te digo que es socio, un conocido, un yuteño, sí, que tuvo un episodio bastante jodido en la Argentina. Le salieron unos bandidos a fin de asaltarles, ¿verdad? Sí, sí. Él se estaba yendo a su trabajo, o estaba viniendo de su trabajo, no me recuerdo muy bien. Lo que sí es que uno de los dos. Sí. Y le jugaron con cuchillo y uno tenía pistola. Y dijo él de que el cuchillero le jugó y y del otro se trabó su arma. Un tiro me jugó, me dijo. Un tiro me jugó, no me acertó. Y el segundo tiro se le trabó y escuché yo eso y el otro me seguía jugando con el cuchillo. Y sentía yo el filo del cuchillo por mi cuerpo, pero no sabía cómo se esquivaba mi cuerpo de la punta del estoque. Y me dieron tiempo. Saqué de mi mochilita mi martillo y le solucionó a uno de ellos con martillo y el otro con... ¿En serio? Sí. Y sí,
Claro, y esa es la adrenalina. Por eso, y él sostiene, él dice, Silvio, por eso consideré tan importante y te miraba fijamente en el momento en que decía la adrenalina, lo que tu adrenalina te dicta, haces. Sí. Y él en cambio decía de que en el momento de la situación, tu conciencia te dicta lo que vas a hacer. Sí. O correr, o quedarte a pelearte, o morir, o matar. Sí. Sí, así, tal cual. O sea tal que cual. él dijo con otros términos, Silvio. Bueno, a lo que vos le decís adrenalina, él le llama conciencia. Sí. No, y, o inconsciencia, no sé. Claro, no, fíjate, Rodolfo y audiencia, que lo siguiente. Cuando a veces nosotros vemos el diablo y el angelito que supuestamente te habla en un oído y el otro en el otro oído. Sí. Bueno, esa es realmente nuestra conciencia, nuestra cabeza. Sí. Nuestra cabeza a nosotros nos dice, podés hacer esto o podés hacer aquello. Sí. ¿Verdad? O sea, constantemente vos estás en tu cabeza, digamos, evaluando lo bueno y lo malo. Sí, tu cuerpo se guía por... Y claro, por la y misma, a veces vos por impulso tomás la decisión más rápida, no me queda vos crees. Sí. Pero en el caso de la adrenalina, es eso lo que hace. Uh-huh. Toma la decisión más rápida porque sabe que vos vas a hacer eso. Uh-huh. O sea, la decisión más rápida es la que probablemente vas a hacer. Y porque tu cerebro conoce tu reacción, Sí. ¿verdad? Sabe que tu cuerpo es hábil, es ágil y sabe que vos tenés la técnica y a lo mejor el cerebro le dijo, está el martillo, vos podés hacer, vos tenés fuerza, Sí. podés enfrentarle a uno, Sí. ¿verdad? Entonces ya le enfrentó a uno, ¿verdad? Y como ya evaluó todo eso, de que a uno se le trabó y el otro le seguía jugando, pero no le alcanzaba, él tenía ventaja. Tenía. Entonces su cerebro nomás ya le dijo, y eso es la adrenalina disparó. Sí. Incluso te digo más, hay gente que consume adrenalina, que es una, o sea, vitamina para disparar la adrenalina, con la finalidad de tener mejores reflejos. ¿En serio? Me entero. Hay gente que consume. Vos sí que sería positivo eso, sí. No es positivo. Ah. Porque ¿Por todo qué? lo que vos le... fíjate, el cuerpo produce azúcar, pero vos consumís azúcar encima, entonces salís con diabetes. Le cargas. Sí. Y de más. el cuerpo sabe lo que tiene que producir. El cuerpo produce grasa. ¿Verdad? ¿Para qué? Para, por ejemplo, en el caso de los que viven en el norte, por ejemplo, en el Polo Norte o hacia el norte de los Estados Unidos, Canadá, Europa. Miro, ¿Verdad? Vos le ves que es gente flaquita. Flaca puede ser, ¿verdad? Pero cuando llega el invierno, se pone todo rosado su cara. ¿Por qué? Porque el cuerpo empieza a generar calor, empieza a guardar más, ¿cómo te iba a decir? Más grasa. Entonces empieza su cara a ser más rosado. Entonces, todo eso son mecanismos de defensa del cuerpo, ¿verdad? El cuerpo es... Ya añade mensaje y cuida, seguro que a vos también te llega. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Tal cual. Sí, llega sí. el invierno y el cuerpo lo sabe. Sí. Ah. Sí, hay gente que te dice, bueno, y el famoso la gente cuando dice, o qué te ese reuma se atacaje. Bueno, y eso es porque nosotros pues somos parte de la naturaleza. Como seres humanos pues tenemos que entender eso, ¿verdad? Que nosotros somos parte de la naturaleza y como parte de la naturaleza nosotros convivimos con este ambiente, ¿verdad? Sí. Y entonces nosotros sabemos, si vos, como vos decís, si vos le escuchás a tu cerebro, probablemente vas a saber en qué momento te está diciendo te vas a enfermar, te vas a enfermar. Yo no puedo más con esto, yo ya no puedo más defenderte. La gente dice, por ejemplo, no tiene tos. Hey. Hombre, yo me he invocado Entonces te está avisando. Sí. O por ejemplo la tos. Sí. Una tos o un catarro, por ejemplo. Eso no es porque vos ya estás enfermo. Eso es tu mecanismo de defensa. Sí. Estás sacando algo de ahí. O un estornudo, por ejemplo. Que pega. La gente de la campaña dice, que pega. Coño, un guayita dice, estornuda de repente su perro. Afuera, caña. Silvio, sí. Decime algo. Número de contacto para continuar después con esto. Porque... El número es... Espera que un ratito tengo que ver acá. Déjame ver. Sí, señor. Sí, señor. Número de contacto. Cultura y algo más. Número de contacto es el
0975-430-448. A ver, que a Toña comunicaña en die o auspiciaseña la ñana de programa. Apreciados amigos empresarios, empresarias, profesionales, comerciantes, ya, puta eso ya queda. Sí. Sin problema. Solamente tiene que indicar ese número que acaba de poner al aire el compañero Silvio. Sí. Y reitero yo, 75-430-448. Sí, señor. Y mismo tiempo tengo unas mercaderías selectivas en mi poder, Silvio. Sí. Ayucatané. Sí, dale. También a la audiencia. Ensayos de emergencia, sociedad, disciplina y poder, del amigo Virgilio Cantero, que la semana pasada estuvo con nosotros en comunicación, digo. Sí. En comunicación. Así Sí. que un filósofo paranaense muy habilidoso en la hora de pensar, en la hora de expresar ideas, en la hora de realizar análisis. En este libro hay cosas que te va a impresionar realmente. Sí. Perfecto. Virgilio Cantero. Virgilio Cantero. El precio, Silvio, Sociedad, disciplina y poder. Así nomás. 30.000 guaraníes. 30.000 guaraníes. A continuación se viene Sí. el poder del amor. Sí, Rodolfo Ortiz Brites. Sí. Yuteño de ley. Yuteño de ley. Sí, señor. El costo, Silvio, 30.000 guaraníes. 30.000 guaraníes. Ese yuteño de ley te viene bien luego. Allá, Porque vos sos abogado. abogado. Sí, señor. Así que 30.000 guaraníes y se lleva una fantástica novela, un material que te va a emocionar muchísimo y te va a ayudar a pensar de modo diferente en la Claro. hora de ser romántico. Así nomás. Romántico. Y ya Sí, de abogado. señor. Y por último se viene Resonancias. Sí, Resonancia. Pensamiento latinoamericano, Silvio. Sí, con los editores Joel Esquivel, Jorge Contreras y Silvio Benítez. Silvio Anita. Entonces, venimos y ese será. Sí, Higo, vea. No voy pojo yo, vea. No, pero realmente el mérito es de los entrevistados, ¿verdad? De todos esos entrevistados. Ay, son caballeros y damas expertos en sus dramas. Sí. En la Expertos y ciencia. expertas. Sí, sociología, historia, Sí. filosofía. Sociología, guaraní, inclusive idioma. Sí, el profesor Mamma Verón mía, está ahí. Mamma mía. Vos sabés que le cuento a la audiencia que el 30, pasado sería el martes, el 30, Día de la Amistad. Día de la Amistad será. Sí, se va a hacer una presentación del libro en la Sociedad de Escritores del Alto Paraná. ¿Dónde está ubicado eso? En la Biblioteca Municipal. A Pepe Oico. Sí, ahí luego. Se va a hacer la presentación del libro Resonancias en la Sociedad de Escritores del Alto Paraná. ¿Qué hora va a ser, Silvio? A las 10 de la mañana. Entrada gratuita. Sí, totalmente gratuito. Sí. Un placer. Vamos a estar con Sería. Joel. Vamos a estar con Joel. Estaré yo y Joel para charlar ¿Y algún invitado, Silvio? Y estarán los de la Sociedad de Escritores, ¿verdad? Que son Ya, todos. ya, Nosotros somos los invitados Ya. realmente. Sí. Ellos son los ya, que ya. están No, pero festejando su aniversario. algunos más, porque No. entiendo de que algunos entrevistados son de la zona. Sí, pero no van a estar los entrevistados. Ya. Ah. Sí, a Pero eso iba. sí, ya enseguida te veo los detalles del acontecimiento. Un ratito ya tengo por acá, nomás tengo. A mano. Sí, la Sociedad de Escritores que cumple aniversario, ¿verdad? Pues, eso es muy importante. Que la gente sepa también que nosotros tenemos una Sociedad de Escritores acá en el Alto Paraná. En el Alto Paraná. Sí. Sí. Acá tengo. Dice, celebramos 13 años trabajando por un Alto Paraná de lectores. Te invitamos a participar del acto de celebración el 30 de julio a partir de las 9 horas va a ser en la Biblioteca Municipal de Ciudad del Este. A su vez se hará la presentación del libro Resonancias, Pensamiento Latinoamericano. Qué lindo. Esa es la Qué invitación. lindo. Sí. Está hecha. Centro de Escritores. Está hecha la invitación. Silvio. Sí. Vamos a estar ahí todos. Sí, es seguro eso. Magnífico. Agradecemos a So González Garayo que nos está escuchando también. ¿eh? Le enviamos saludos a So González Garayo. que So. y a Pedro Barúa también. ¿eh? Pedrito. Pedrito Barúa. Un abrazo ahí para está. Pedrito. Sí, Pedrito nos está ahí escuchando también. Un capo.
A todos los que nos escuchan, William Monzón también suele escucharnos, Sí, Doña sí, Antonia. También Doña Antonia, nuestros sí, saludos. suele escucharnos Al- todos al- los sábados. Al ella- ingeniero que es fiel oyente. Javier Villalba. Un sí. día esto vamos a llamarle, pues tengo curiosidad y ese artillero anda muy ocupado. No, Anda muy ocupado y... tipo intelectual también. Sí, muy intelectual. Ajá, sí. Sí, así que tengo curiosidades que solamente con él vamos a poder resolver. A Tony Ruiz. Ah, sí, Nuestro saludo. Tony, el Al arquitecto. amigo, sí, el arquitecto Tony. Ruiz. Sí, sí, sí. Arquitecto, Está sí. siempre atento. ¿eh? Sí, señor. Saludos a los Correlí, dice Pedro Barúa. Hoy está Pedrito. Un campeón. Sí, será. no, Pedrito es un capo. Tiene que venir también, tenemos que llamarle también a Pedrito para que venga. No sea en la radio. No, Es un impostado y un impo que puedo pegar tipo no, será. un tipo que conoce mucho también. ¿eh? Sí, sí, sí. En este momento de la historia, por ejemplo, donde se está tratando el tema de Itaipú, tenemos que hablar con Pedrito. Con Pedrito. Porque él conoce mucho de historia, pues. Uno de esos y también de cultura Ya civil. en Bobellín te van a Tam- subir la bandera Sí, colorada. Ñemboyé, Porque, Ñemboyé, ajá, Jatán, la bandera. Y vamos pita, a ver, será. pita. Jatán, será. Sí, señor. No. Así que Pedrito, un Sí. caballero es. Sí, sí, sí. Tenemos que pedirle al que venga. Preparamos, Silvio, un material, Sí. una música, pues, ya ni en gasto este rey. Sí, vamos a escuchar buena Vamos música. a escuchar linda música Sí. y a continuación. 2, 3 por ahí lo Dale, para recuperarnos. Perfecto, perfecto. Ya venimos. Enseñando en sus cantares, dice así. Canta, canta, paraguayo, canta, canta tu canción. Somos una radio diferente. Yakurutu News Radio Online. Una radio que piensa. Kobe bai dajeko saba Au perehae angana mano Isha korei sheirungwe asabo Deje haimete nasheraro Saria uñaña demo Sebastião a género peca a lo que tú
Sherera, Aremondo, Yanemura y Nanemandu ay para Eupepe, Cupijarebe, Santo Mirobai. Éramos vende palgamble que vendere cobiara, la yuba era. Benenye ay puta pupe hace corazón ay puañote ara hace puriño kawure hanga jerebo ajui potu hoy naro yuhu Pibero guaychara sanderore acoixera y cu era y polla guapendere y cuajaisha o mahayara adiebio guacu opa mala guerra ay mendaro viay ñaña y me llevé mañana oño vive Ñanderoga mi me santo miro vai, ñaño peoyo ñandere cobe. Somos una radio diferente. Ñacurutu News Radio Online, una radio que piensa.
La Municipalidad de Hernandarias comunica a los propietarios de terrenos baldíos y construcciones abandonadas ubicadas dentro del casco urbano que en el marco de la campaña emprendida por la institución municipal en contra de la proliferación de la Aedes aegypti, principal transmisor del dengue, Zika y la chikungunya, ha resuelto dar cumplimiento de las leyes y ordenanzas municipales y convenia del juzgado de primera instancia, procediendo al ingreso y limpieza de los terrenos baldíos y construcciones abandonadas, cuyos gastos recaerán en la responsabilidad de los propietarios y los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público conforme a las leyes y ordenanzas municipales y demás disposiciones legales y judiciales mencionadas precedentemente. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. Cuando necesite de un buen asesoramiento jurídico, AIF Consultoría Jurídica, de los abogados Dionisio Areco y María Elba Fleitas. Llámenos al 0973-880-292, 0972-731-003. AIF Consultoría Jurídica. Visítenos en nuestras oficinas, calle Beato Roque González, casi Alto Paraná, Barrio Santo Domingo, Hernandarias. AIF Consultoría Jurídica. 1, 2, get down. Paid the cost to be the boss. La Tertulia de Salvatore, Paid the cost to be the boss. donde analizamos temas nacionales e internacionales. Be the boss. Entrevistas, comentarios, opinión. La Tertulia de Salvatore. Conducen Salvatore Brienza y Nelson Maidana. Todos los sábados a partir de las 8 de la mañana. La Tertulia de Salvatore. Paid the cost to be the boss. La Municipalidad de Hernandarias insta a la ciudadanía a la cooperación mutua en el marco de la campaña de limpieza denominada Minga Ambiental, a eliminar todos los recipientes que pudiera ser potencial criaderos de la Aedes aegypti, principal transmisor de las enfermedades del dengue, Zika y la chikungunya, como botellas y latas vacías, cubiertas en desuso, tapas de bebidas y otros. Todos juntos erradiquemos este terrible mal por una Hernandarias limpia, segura y saludable. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. La cultura es la memoria del pueblo. Diviértete escuchando y conociendo todo de la cultura paraguaya con Rodolfo Ortiz, Xavi Rojas y Paola Díaz. Cultura y algo más. Sábados, de 10 a 12 horas. Aquí, en Yacurutu News Radio Online. Una radio diferente, una radio que piensa. De la tierra en que nació un indio pobre y humilde, un trovador. En la América del Sur, brillando siempre estarás, cual lucero de esperanza y amistad. Canta, canta, paraguayo, canta, canta tu canción por el nombre de tu madre, de tus hijos, tu nación. Canta, canta, paraguayo, canta, canta tu canción, pregonando en melodías la dicha que Dios te dio. Allí vivió bajo el cielo guaraní y
y a la luz de las estrellas fue feliz. De su pueblo la prendió la fortuna de vivir, enseñando en sus cantares, dice así. Canta, canta, paraguayo, canta, canta tu canción, por el hombre de tu madre, de tus hijos, tu nación. Canta, canta, paraguayo, canta, canta tu canción, pregonando en melodías la dicha que Dios te dio. La leyenda dice así de la tierra en que nació un indio pobre y humilde, un trovador. En la América del Sur, brillando siempre estarás, cual lucero de esperanza y amistad. Canta, canta, paraguayo, canta, canta tu canción, por el nombre de tu madre, de tus hijos, tu nación. Canta, canta, paraguayo, canta, canta tu canción, pregonando en melodías la dicha que Dios te dio. Un romance allí vivió bajo el cielo guaraní y a la luz de las estrellas fue feliz. De su pueblo Estamos de regreso con Cultura y algo más, siendo las 10 de la mañana con 53 minutos por Ñacuntu News Online, una radio que piensa, una radio diferente. Dice doña Antonia. Doña Antonia. Doña Sí. Antonia dice lo siguiente. A ver. Luego, Rodolfo, buena jornada, Rodolfo y Silvio, le estoy sintonizando desde mi cotiza. Desde su cote. No pega luego tanto para salir afuera. ¿sí? No pega. No No pega. Y dice, buena jornada los conductores, dice acá en el Facebook también doña Antonia. ¿En serio? Sí. Por Así que- todos lados nos envía mensajes. Qué lindo, che. Espectacular. Qué lindo. No, Este fresquete, pues, amerita que uno se proteja del frío y que esté en sintonía con Ñacuntu. claro, ¿Mm? claro. Sí, Ya se le con cultura y algo más. Sí, en tu música paraguaya. Y eso es. Dice, luego de oír Seroga por Betty Figueredo, dijo acá doña Antonia. No sé estuvo, si quiere estuvo que al ponga- aire. Sí, Me estuvo. dijiste vos. Sí, estuvo. Mm. Solo que si por ahí quiere, le vamos a colocar. Ya viratan. O sea, voy a buscar otro de Betty Figueredo porque tengo varias músicas de ella que ella interpretaba que son muy lindas. Ella, o sea que no hay muchas cantantes femeninas actualmente. ¿Te acuerdas que un tiempo existían, por ejemplo, Amambay, ¿cómo se llama? Cardoso Campo. Cardoso Campo, estaba Betty Figueredo, Gloria del Paraguay. Gloria del Paraguay. Esta que canta tan bien. Esta hija de... La hermana de Perla también. ¿Cómo es Perla, que se sí. llamaba la hermana de Perla? Lili
No. Lili, ¿cómo? A lo mejor doña Antonia Lilian. Sí, nos ayuda doña nos Antonia. escucha, sí. Sí. Te cuento, la hija de Pablo Barrio, Silvio. Mercedes Barrio. Ajá. Mercedes Barrio. Esta chica, esa señora de Talavera. Mirta. Mirta Talavera. Sí, creo que sí. A ver, Mirta Noemí. Mirta Noemí Ah, Talavera. sí. Está la hija de Ramón Ángel Gis. Sí, A sí, fin de sí. cuentas, con detalle, hueco. Sí, pero no son tanto. Yo no sé si te acordás que un tiempo. Lisa Abogado, Silvio. No, y en el mismo nivel estaban. ¿Entendés bien? El mismo nivel de Paraná, de Alberto de Luque, y eso estaban mujeres como Betty Figueredo, Sí, Amambay Cardoso Campos, sí, Perla. Gloria del Paraguay. sí. Perla no tanto, porque Perla no es que cantaba muchas músicas Música paraguaya. paraguayas. Sí, eso sí. ¿Cómo es que se llamaba su hermana? Su hermana es la Perla, creo que es su nombre artístico nomás. Artístico. Sí. Después, ¿quién era otra que estaba también? Esta de Miriam y Eduardo. ¿Te acuerdas de Miriam, el dúo? Miriam y Eduardo. Miriam, la rubia esa. La rubia, sí. Del grupo, Sí, sí. del dúo. Sí, sí. Después había otra más que no recuerdo un poco. Esta, Gabriela, algo así se llama, ¿no? La que era Marisa. Ahí está. Marisa. Marisa, Sí. es la hermana de Perla. Sí. Marisa. ahí Sí, era. porque yo me recuerdo que se terminaba su nombre en Sa, por eso te decía Lisa. No, una cosa Marisa, así. Marisa. Mm. Ella es la hermana de Perla. De Perla, Sí. Esas eran, por ejemplo, famosas eran en la época. en la época. Después vinieron, por ejemplo, la esposa de Uberá, la esposa de Barbosa, de Agustín Barbosa. Sí. Y después ya su hija, la hija de Agustín. Esta Silvio, otra, corregime o ayúdame en todo caso, la morena paraguaya, una cosa así. Y ella no es Perla. No, otra es. Otra es. La reina morena, La canción, reina morena. de la canción. Y ella no es Marisa. Marisa es. Ajá, ¿pero que la Marisa? Es Marisa. La reina la morena. reina morena Sí. de la canción. Porque ella es morena. Sí. Sí, sí, La sí. reina morena. Sí. Ella es Marisa. Sí. Sí. Bueno, y estas mujeres eran De mucha fama. sí. A ver un poco, Gloria del Paraguay, la que después empezó a cantar tipo soprano, ¿verdad? Así más estilizado, ¿verdad? Jeje. Yo creo que tengo ahí algunas músicas de ella, pero es más, no es tan como Betty Figueredo, por ejemplo. Sí. Betty Figueredo sí era otro nivel realmente. Y como te decía, no hay muchas mujeres interpretando. Bueno, hay cantantes, pero Sí. a ese nivel así que eran solistas y tenían como su fama ya hecha, no había mucho. Silvio, y una cosa que a mí me llena de perdón, me llena de emoción y de orgullo es esta nena de Pedro Juan Caballero, si no me equivoco, Jazmín del Paraguay. ¿Tenés conocimiento? Sí. Una nena ya- de ya- tan ya la solo. escuché ya. Sí, que ya recorrió el mundo también. Sí. Estuvo por Estados Unidos, creo que estuvo por España, Alemania. Ujú. O sea que ya hizo su gira internacionalmente, pero un recorrido bastante importante. Sí, acá por ejemplo estoy viendo los indios, por ejemplo, estaba esta Chinita Montiel. Chinita Montiel. Pero ella, por ejemplo, formaba parte de los indios, que era un grupo, ¿verdad? Ujú. Por eso te digo, mujeres, por ejemplo, hay muchas cantantes, pero dentro de grupos, ¿verdad? Sí. Sin embargo, así como solistas que eran así exitosas, no hay muchos. Muchas. Nada está ahí. Ahora estoy viendo, por ejemplo, acá Oscar Cardoso Campos. Y no hay realmente. En este material que yo tengo, que es grandes figuras de la música paraguaya de última hora, por ejemplo, casi toditos, bueno, toditos los son varones. Sí. Toditos son varones. Sí. Está. Y acá está. Conste que acá está el rostro de Betty Figueredo, ¿verdad? Pero está José Asunción Flores, Herminio Jiménez, Mauricio Cardoso Campos, Agustín Barbosa, Alejandro Cubilla, Agustín Barrios,
Félix Pérez Cardoso, Luis Alberto del Paraná. Pero también tenemos que Ya recordar... está, patio ahí, güey. no, pero debemos también reconocer de que culturalmente Mm. el ser músico no era bien visto por la gente de la campaña, las mujeres. Las por mujeres. ejemplo. Sí. Es J, Baby, KU, Yuta. No, pico adiós ahí pa un mejor popina, sí. Exactamente. O sea que si es que uno no hay una realidad, Silvio. La música es un arte, cierto, es un arte. El músico es ser un artista. Y bueno, para ser artista yo creo que uno se tiene que entrenar desde temprana edad. Sí. Que es lo que hoy día se hace. Sí, sí, Y sí. anteriormente, pues, pegar la cuñame no ni permití, Silvio. Exacto. A eso vos ibas. Sí, sí, sí. Es a cierto es, exactamente. Sí, cierto sí, sí. es. Y a las mujeres no se Porque le daba oportunidad. Pues. No se le daba. Ah. Entonces la Inmaimire, ¿no? Ya... pesa, No, güey. y aparte o sea eso que Inmaimire es una forma de decir, con todo el respeto, pero la Tuishariré, después de que sea grande. Sí, no, y eso quería decir. Imagínate que por ejemplo, yo recuerdo en la campaña en el interior, en Iturbe, cuando se hacían los festivales, por ejemplo, muy pocas mujeres cantaban. Pero en el teatro, por ejemplo, sí había mujeres. En el teatro. En el teatro. Había una compañía que se llamaba la compañía de teatro de Carlos Román Notari. Silvio, en la época... En Villarrica. Vos estabas por ahí, por Iturbe. Sí, por Iturbe. En Mitaine. Sí. Ya se le decía teatro o se le llamaba con otro nombre. No, teatro. Teatro. Porque yo cuando era niño, me recuerdo que se hacía, para mi gusto, una escena de teatro. Sí. Una escena pura de teatro. Pero se le decía velada. Velada. Ahí sí, es que Y a hay lo mejor diferencia. velada era porque seguramente se hacía la luz de las velas en algún tiempo, en alguna época. Y seguramente. Pero el arte se llama teatro. Porque viene Sí, de la sí. época de los griegos. O sea que la escena en sí. Sí, porque yo me recuerdo que mis hermanas y eso participaban en ese tipo de cosas y ellos tenían sus parlamentos, se dice técnicamente, Claro, claro. al papel que le Pero toca para mí desarrollar a cada uno. Para mí que velada es teatro, es música, es como una tertulia, ¿verdad? Así también se le dice, tertulia se le dice. Tertulia, ¿verdad? sí, se presentaba así, Silvio. Sí, y bueno, yo participaba y vagamente así me recuerdo de lo que pasaba. Sí, una velada para mí que es como que vos te vas a un lugar donde la gente va a desplegar su arte. Sí. ¿Verdad? Pero mucha gente, ¿no? Es que, o sea, si vos ejecutás guitarra vas a cantar una canción, si vos sabés poesía vas a recitar, si vos conocés algo de teatro vas a hacer una escena. ¿Entendés? Pero en por ejemplo, yo recuerdo en la casa de mi abuela se utilizaba como lugar porque... para hacer la obra de teatro. Por el espacio que poseía. No, en realidad tenía enfrente de su casa el nivel del piso era diferente al de la calle. Era más alto. Y era todo piso. Ya. Piso de ladrillo. Ajá. Entonces, enfrente de la casa de mi abuela se hacía la obra de teatro. O sea que hay lugar y para oírlo, mitad. Sí. Y la casa de mi abuela tenía como no era un corredor porque no tenía techo. Sí. Pero era como una vereda ancha. Como una pista, pero podría ser llamado. No, pista ya es muy grande. Pero era como una vereda de 1,5 metros, 2 metros de ancho, ¿verdad? Y de largo ponerle que tenía 8. Un escenario y Escenario. Pero hacia la calle, ¿verdad? Que daba a la calle. Y era como una vereda. Ya. Pero era más alto que la calle, ¿verdad? Unos 80 centímetros más alto, 1 metro por ahí. Y que era precisamente lo que permitía que la gente que se ubican en la calle puedan visualizar exactamente. sin dificultad. Y la gente venía para la obra de teatro. Oye. Y la obra de teatro, yo recuerdo muy bien, montaban todo con... Pero ¿cómo no vas a recordarte, Silvio, si no hace mucho? A ti oímos a la gente en la ñande tuya y te mañande. Hace poco esto. No, lo que te decía, recuerdo muy bien, inclusive que traían todos los armajes para montar su escenario. ¿Qué armaje? Sí, y era todo de madera.
No Es había de madera metal. y pasí, pero Sí. la de Maguaré, madera hoy vale Sí, te sí, sí, o sea sí. que impona. Y tenía todo su sistema de cortina, por ejemplo, el fondo del escenario, por ejemplo, que parecía por decirte, una casa, un campo pintado por una tela. Y eso colocaban atrás, ¿verdad? Y vale huido Y detrás y también la casa de mi abuela tenía 2 puertas. Sí, 2 puertas. 3 puertas lo tenía, para empezar. Entonces, ¿qué utilizaban? Una de las puertas que daba hacia la izquierda del escenario era por donde podían entrar. El acceso. El acceso. Y por el otro lado era la salida. La salida. Entonces, ¿qué ocurría? Que en lo que era la sala de mi abuela, ahí era donde se cambiaban El vestuario. El vestuario. Ah. Y quedaba muy bien la casa realmente para Ese tipo de cosas. esa velada. Sí, sí, sí. sí. Esa velada, ¿verdad? Y ahí se hacía todo. No, y era un acto de entretenimiento, Silvio, Sí. porque la gente, ¿cómo es que se dice, Silvio? Se hacían cita. Sí, viernes. O sea- yo recuerdo bien que se hacían los sábados. Acá dice, Niño Dulce de Diciembre por Betty Figueredo y su nieto, dice Doña Antonia. Doña Antonia. Radio teatro. Radio teatro. Y es por ser vespertina, dice. Trasnochada en vela para compartir era la velada. Dice. ¿Cómo, Silvio? Trasnochada en vela Jeje. para compartir era la velada. Ella acertado, ir a decir. Sí, 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 sí. Y claro, Sí. porque no existía energía eléctrica, pues. sí, ¿Verdad? sí. Entonces era una velada. Sí, era una velada. Mm. Y por más que se utilizaban el famoso Petronal, una cosa No, así. Petromax. Petromax. Una cosa así, una lámpara. Lámpara. Una lámpara. Lámpara Petromax, que era a querosén. A querosén, Sí, Silvio. y tenía Que- como un sistema de bombilla que se llamaba camisa. Camisa, sí, señor. Que era un tejido especial que se quemaba. Que se quemaba y que alumbraba. Que alumbraba. Luego fue progresando, evolucionando, ya vino a gas. Sí, 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 hagas. Ya no me mandó, ¿vale? Sí, se mandó. Se mandó. Sí, sí, nosotros teníamos en Sí, casa. sí, sí. Teníamos en casa. Entonces, Se tenía que hacer como un bombeo, como un inflador para hacerle pasar el gas del... ¿Cómo se llama? El gas del tanque. del querosén, ¿verdad? Sí. Que pasaba por un pico. Por un pico. Ajá. Y la gente prendía con un fósforo. Vale, eran los Y sí, esta era una... individuos de la época, che. Sí, sí, sí. Es que era una marca muy conocida a nivel mundial, era. Sí, Petromax. Petromax. Sí, sí, sí. Hasta Sí, me ahora recuerdo yo que hay lugares donde vos conseguís todavía la lámpara, pero Bien. sí, 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 funciona todavía. para En casa yo sé que hay uno que es de reliquia, ¿verdad? entonces liquearan los Reliquia dejaron para ahí, adorno, para adorno. ornamentar la sala o Sí. qué sé yo. Y después estaba la lampión. Oye, ve ahí. Lampión, y verdad que era Pedazo a querosén, Silvio. la querosén y que tenía un trapito Que se llama mecha. mecha. Y el trapito vos prendía, porque él sube el Querosén querosén por el trapito. por el trapito y vos prendés y él permanece encendido. Y haces Y no- pasar por un caño, Silvio. Sí, sí, sí. Por un cañito de metal. Sí, y no se quema rápido. Najaní. Mm, Y dos arios y pa, y dos zapajas, te hipo tu y pa. Sí. Esa gina. sí. Y ese sí que es más conocido todavía. Y sí, y en vez de la vela se utilizaba eso. Sí. Y vos sabes que la vela la gente hacía en el campo de cebo, Silvio. Sí, 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 sí. Sí. Cebo yo ya por lo mitad. Cebo, no, Ah. claro. Pero cebo hasta ahora se usa en el campo. Sí, sí, sí. Y así como seguimos con este tema de Itaipú, probablemente... Ya pollita cebo y gracias a Marito. Escuché partecita de la declaración de nuestro presidente. O sea, una pena es, Marito, es amigo mío, que le falta, pese a Silvio, Ujú. Paraguay tiene que ser un país serio. Seriedad le falta a él. Sí. Sí, Seriedad le falta a él, será. sí. Es una vergüenza Caraí, si se le puede llamar Caraí. Mm. No, lo que pasa también, y debemos reconocer eso, no es para defenderle a Mario Abdo Benítez, ¿verdad? Pero yo me imagino que no ha de ser fácil manejar todo un país, porque no es pues, un solo problema. Sí.
Son miles de problemas. Se entiende, Silvio. Se Y entiende. al momento de que surge un problema como lo que se reveló a través de la renuncia de Pedro Ferreira, el expresidente de la ANDE, lógicamente le llama a las personas que él está más consustanciado, ¿verdad? Sí. Que a quien le conoce más. Sí, Y sí. le dice, explícame un poco qué es lo que está pasando. Sí. ¿Por qué es lo que este tipo dice que nosotros le entregamos al Brasil nuestra energía? Y probablemente al momento en que él aprobó, tampoco le explicaron muy bien. Y ahora recién él se dio cuenta que la bomba explotó, ¿verdad? Pero piensan lo que vienen de ese, hermano. Claro, pero eso, yo creo que la ingenuidad. Y el asesor técnico, ¿verdad? La persona que le rodea, eso es lo que siempre es que hay un libro que se llama La soledad del poder, de Gabriel García Márquez, ¿verdad? Que habla sobre la soledad del poder. De que vos al final, vos sos el hombre más poderoso del país, pero Sí. ¿desde año? Al final el que te tiene que decir a vos qué vos tenés que hacer en tema de salud, el ministro de salud. Sí. ¿Verdad? Y probablemente vos tenés un asesor de salud Sí. que te dice otra vez, oye, hoy la de ministro. Hoy con Aina, hoy va a ir. ¿Entendés? O sea, indistintamente. Sí. Y ahí es donde él falla probablemente en su asesor. Por eso te digo que él debería de ser inteligente y astuto en la hora de designar asesor. A eso iba Silvio. Claro. No, y ahí pues, lo que pasa es que estas cosas, y la audiencia va a estar de acuerdo conmigo, se manejan mucho a nivel político. Entonces, los cargos de asesores pues no es de rendición por Contraloría y eso, ¿verdad? Porque vos agarrás, imagínate, el propio presidente de la República tiene $1 millón anuales para sus gastos. ¿Verdad? Que él puede disponer, donar, puede disponer, pagar el salario de alguien, contratar a alguien sin licitación y nada por el estilo. Entonces ese se le pone a él a su disposición. A su disposición. Y creo que es sin rendición. O sea, él puede disponer libremente de eso. Disponer o no disponer, Benjamin. Entonces, ¿qué ocurre? Él puede que haya dicho, bueno, ahora tengo que pagar mi, ¿cómo se llama esto? Compromisos políticos. Entonces, yo fulano, llamó de asesor tal cosa, pero atendé que ¿verdad? Entonces le pone a un tipo que no entiende muy bien el tema, ni le interesa, pero cobras en cada fin de mes y salario mío, ¿verdad? Como asesor. Sí. Anda y por el asesor ad honorem. Anda y por eso es mentira, eso es bola. Cuando la gente te dice, no, llego ad honorem de ahí, eso es Zacarías Irún, por ejemplo. Sí. Acá con Sandra Magleo. Él era asesor de la intendenta, pero ad honorem. Bola, eso es mentira. Eso. Sí. Entonces, de la misma manera, Marito a lo mejor se rodea de gente que es su cupo político. Sí. Él le tiene que sostener políticamente, probablemente, y cuando llegue a las elecciones tenga que ayudarle otra vez a su equipo a mantenerse en el poder. Y por ahí es donde falla, ¿verdad? Porque en la época, también tenemos que entender que él mentalmente, Mario Abdo Benítez está formado en la dictadura. En la dictadura. O sea, él le vio a su papá siendo secretario de Stroessner. Nació y vivió parte de su vida con eso. Y él, para empezar, él no es general. ¿Verdad? Porque el general pues dice, vaya, pelee, y si muere, muere, y si no muere, Peyuye. ¿verdad? Herido y todo, y a él no le importa quién muere. Pero Mario Abdo Benítez pues, es un civil, él no entiende, él sufrió el tema del golpe de Estado, un montón de cosas, ¿verdad? Su papá tampoco no era muy afinado en el asunto. Muy conocido, en el sentido de que, conocedor, mejor dicho, de temas políticos. Y todo eso a lo mejor él cree que puede manejarlo así como una persona. Sí. Pero un buen político moderno, como por ejemplo el presidente de Francia, Macron, por ejemplo, ¿verdad? El presidente de Estados Unidos mismo, ¿verdad? Que le bajó muchísimos errores al principio de su administración, hasta que un juez le dijo, usted está equivocado, le dijo. Un juez de la Corte Suprema le dijo al presidente de los Estados Unidos, le dijo, usted está equivocado, usted no le puede deportar a nadie de este país. Nosotros garantizamos la libertad individual. O sea, en este país, pues nosotros tenemos la idea de que el que es autoridad ya no se le puede decir más nada.
Entonces, por ahí viene el tema. Por ahí viene la mano. Entonces, tipo, a lo mejor había un asesor que le iba a decir al presidente, ¿verdad? Pero se acerca al secretario del presidente y le dice, Mateco Viñan del presidente, y pide ahí, ¿no? Entonces no le iba a decir, no. A Pepe ya, güey. Sí. Porque él es asesor, pues. Él tiene que decirle, señor presidente, ¿le va a gustar o no le va a gustar lo que yo le voy a decir? Pero yo le tengo que decir eso, está mal. Esa es la misión del asesor, Silvio. Claro, le tiene que decir, señor, este está mal. Y señor. pero si su asesor no se animó, si su asesor, no sé por qué regla de 3 no se le ha acercado y no le ha mencionado tal, Silvio, yo creo que le tiene que llamar poderosamente la atención al presidente o a quien sea la reacción del pueblo, Silvio. No, claro. Por eso yo decía, de que está medio de más el discurso que él había realizado. Ese estuvo de más. Ese estuvo de más. Yo creo que él ocurre lo siguiente, que para entender este tema de la nota del acuerdo entre Itaipú, entre las cancillerías con relación a la energía de Itaipú, es el desacuerdo que hubo entre dos entes que dependen del Paraguay y del Brasil, que son Electrobras y la ANDE. Y que son socios, Silvio. Que son socios. Sí. Los socios son Paraguay. Sí. Pero los otros son los que administran. Sí. ¿Verdad? La ANDE administra la parte energética en el país y Electrobras en el lado brasileño. Sí. Itaipú es la otra empresa. Sí. Es la empresa que tiene los dos socios juntos. Sí. O sea, Brasil y Paraguay. Ahí está. Brasil Me y Paraguay, confundía y me ratifico. Brasil y Paraguay son dueños de Itaipú. Sí. Ellos tienen su empresa. Sí. Pero vamos a poner este ejemplo. Sí. Que una vez ya escuché también, ¿verdad? Sí. Decía, Brasil y Paraguay tienen un negocio juntos. Tienen una despensa. Y tienen dos funcionarios que trabajan ahí. Uno se llama Ande y otro se llama Electrobras. Ellos dos se tienen que poner de acuerdo en cómo se va a distribuir la mercadería que cada uno va a llevar. Y que dicho sea de paso, es la misma mercadería. Es la misma mercadería, ¿verdad? Entonces dicen, bueno, vamos a llevar Electrobras y la ANDE van a llevar, ¿cómo te voy a decir? Galleta. Sí. Esa es la energía. Sí. Bueno, galleta van a llevar. Entonces, la ANDE le dice a Brasil, yo voy a usar 10% nomás de toda la galleta que hay acá. O sea, de 100 kilos de galleta, yo 10 kilos nomás voy a usar. Sí. En el tratado de Itaipú decía que lo que yo no voy a usar, que era 40 kilos de galleta, tiene opción preferente, dice, ¿verdad? O sea, preferentemente le tengo que vender primero a mi otra parte, que es Brasil en este caso. En este caso, Electrobras. Sí. ¿Verdad? A través de Itaipú. Famoso excedente, técnicamente llamado. No es el excedente. No, excedente es otra cosa. Perfecto. Acá estamos hablando del total de la energía que puede producir Itaipú. Vayamos por partes. Bueno, entonces, lo que se llama excedente, bueno, así partamos de esto. Sí. Esos 100 kilos de galleta es lo que Itaipú produce. Sí. Esos 100 kilos de galleta. Es el producto que Itaipú lanza. El negocio de los dos socios es el almacén. Sí. Lo que la empresa tiene para vender son 100 kilos de galleta. De los cuales 10 lleva Paraguay, 90 se queda Brasil. En Brasil. ¿Por qué? Porque 50 lo le pertenece a Brasil. Sí. Y 40 es lo que Paraguay no va a consumir. Entonces eso le vende otra vez a Brasil. Sí. ¿Verdad? Le vende otra vez a otro precio diferenciado. Sí, sí. Bueno, el excedente, ¿verdad? Se llama, por ejemplo, porque nuestro almacén tiene tanta clientela que necesitamos comprar más galletas. Ajá. ¿Para qué? O producir más galletas para poder venderle. ¿Entendés? Entonces, ¿cuál es ese? Además oferente. Además de los 100 kilos. No, demanda sería, Silvio. Sí, demanda. Pero sí. Atendé bien sí, lo que sí, quiero. Sí, sí. No entremos en la demanda. Sí, simplemente digamos nomás. Este almacencito produce mucho más. Produce mucho más. Que 100. Sí, sí. Produce 200. De acuerdo. Entonces, ese 100 de más se llama el excedente. Entiendo. Esa es la energía excedente. A esa energía excedente es lo que normalmente se prorratea de nuevo, ¿verdad? Dice, bueno, ya que
yo estoy obligado a llevar 10%, entonces ese excedente yo llevo otra, entonces Paraguay lleva 20, Ujú. ¿verdad? De 200. Y el resto le vuelvo a vender otra vez a Brasil. ¿Me entendés? Sí, Entonces, ese es el excedente. Y entiendo. sobre el excedente lo que se trabaja normalmente cuando sube la cota del agua, Ujú. ¿verdad? Porque la materia prima de Itaipú es el agua, El agua. ¿verdad? Entonces, lo que tiene que hacer es llegar siempre hasta la cota 216 que decía en el documento. Ese mínimo tiene que estar. Hasta ahí tiene que estar para que se siga produciendo la energía que ellos necesitan. Sí. Entonces, lo que ellos hacen normalmente a principio de año, en realidad hacen en octubre del año anterior. En octubre de este año, por ejemplo, ya tienen que hacer los cálculos para el próximo año. Ujú. Los ingenieros de Itaipú, que son brasileños Y paraguayos. y paraguayos. Sí, Bueno, lo que en este momento ocurrió es lo siguiente. sí. No se hizo el año pasado. ¿Por qué no se hizo el año pasado? Porque el, ¿cómo se llama? El director de la ANDE, el presidente de la ANDE, o la ANDE en general, con Electrobras no se pusieron de acuerdo. Ellos se tienen que poner de acuerdo. ¿Te acuerdas que ellos son los dos funcionarios del almacén? Sí, señor. Ellos se tienen que poner de acuerdo, si no, peteinte y patas o patas. man. Sí. Bueno, entonces, en el tratado dice que si no se ponen de acuerdo estos dos socios, se va a utilizar la Cancillería. ¿Verdad? ¿Quiénes son? Los gerentes, dos gerentes que hay. Pongo nomás esto en la Cancillería, le llamo gerente. Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Que hay, que son representantes de los dos socios del almacén. Ujú. ¿Verdad? Entonces, el representante de Paraguay es su canciller, el representante de Brasil es su canciller. Sí. Entonces, ellos dos se tienen que poner de acuerdo. Pero, ¿qué pasaba? En esta reunión que hubo en Río de Janeiro, el embajador paraguayo se fue solo. No le llevó... Al canciller. No, claro, el canciller se fue. Ajá. Pero el que no se fue Los técnicos. los técnicos. No se Ah, fue ah, el otro, el funcionario, pues no se fue. Ya. Y en el lado brasileño, sí se fue. Entonces Y- el lado brasileño le dijo, ¿sabe qué? No hay problema. Vamos a arreglar todo esto, pero yo necesito esto. Y no estaba la contraparte. O sea que el técnico, llámase técnico al experto, Silvio. Al experto, Sí, claro, el que tiene que decirle. al "Señor, entendido en la ¿y materia. ¿Quién es el entendido en la materia? La ANDE. Ande. ¿Por qué? Porque la ANDE es el que distribuye la energía en Paraguay. Sí. Y la ANDE es el que le va a decir, señores, nosotros no podemos luego comprar 1000 megavatios. Nosotros hasta 80 megavatios podemos comprar. Sí. ¿Verdad? O hasta 100 megavatios. ¿Por qué? Porque no tenemos línea. O capupata de oír la línea. Por eso decíamos, y no sé si con acierto, fuera de micrófono, Silvio, de que se improvisó más o menos este asunto. Y se improvisó es un decir, ¿verdad? Por lo menos de parte de Paraguay. De Cancillería. Sí. De Cancillería. Sí. Cancillería tenía que haberle llamado. Y le llamaron luego. Pero le llamaron 24 horas antes. Ah. Y no es una cosa que se hace suma y resta, ¿verdad? Sí. A mí me cuesta explicar nomás luego. Claro, claro. En términos sencillos. Sí. Y conste que aún puedo estar equivocado, según me dijeron a mí. Claro, claro. Yo ya le expliqué esto que te estoy explicando a una persona que conoce del tema. Ujú. Que conoce, que fue director administrativo de Itaipú. Sí. Y él me dijo, más o menos me dijo. Es hoy lado pelento, entonces. Ajá, Mm. lento y lado. Sí, sí. Y lado, ¿verdad? Sí, Pero sí. aún así no puedo aclarar todos Claro, los temas, ¿verdad? no, pero- Porque es complicado, ¿verdad? Complicado y no somos del ambiente, Silvio. Eso. ¿Por qué te voy a decir? Porque Mm. Paraguay con respecto a Brasil es muy pequeño. Michio, ay. Michi, Mm. ¿verdad? Por ejemplo, toda la energía que sale de Itaipú, que son ese excedente, Mm. ya sabía que es el excedente, Sí, sí, esos sí, 100 sí. kilos más, Sí, claro. más todo lo que Paraguay no usa, ¿verdad? Ese 40 kilos, más el 50 que le corresponde luego a Brasil, ¿verdad? Se va solamente al estado de Paraná y al estado de São Paulo. Imagínate, solamente a esos dos estados nomás se va. Lo que es de Itaipú. Imagínate, el excedente, más el 40 que le sobra a Paraguay, más el 50 que tiene luego de la energía Brasil, que le corresponde luego por la producción. Sí. ¿Verdad? Eso, todo eso, ¿verdad? Que son 190, vamos a ponerlo en número. Sí, sí. Se va solamente al estado de Paraná y el estado de São Paulo. O sea, 2 estados. 2 estados. Y Brasil que tiene más de 20 estados.
18, 17 y veo por ahí es, ajá. O casi 20. Sí, sí. Y vos tenés Minas Gerais, tenés Río Grande do Sul, tenés para todo, miles de estados. No, tenés Brasilia, tenés Río de Janeiro, tenés todos esos estados que son industriales también. Sí. ¿Me entendés? Entonces, y Paraguay usa el 10% nomás, 20% redondeales. Sí. Que utilizamos. Y aún así, tenemos nosotros Yacinetá y tenemos Caragué. Caragué. Tres represas, sí. Tres represas. ¿Por qué? Pero el PI es por culpa de la Ande. Sí. ¿Por qué? Porque no hay las líneas de transmisión. Y te voy a dar un ejemplo burdo, la gente va a entender esto. Sí. Vos tenés un tanque de agua de 10.000 litros. Sí. Y yo te digo, necesito regar 2 hectáreas. Sí. Y yo te pongo una manguera de 1/4 de tamaño. Una manguerita. Manguera de 15 más. Chiquitito. Sí. ¿Verdad? Que tiene 1,5 centímetros. Bro. Sí. ¿Verdad? No, nunca vas a terminar de regar tu hectárea. No, tiene terminado. ¿Verdad? Vos necesitas tener caños gruesos que vayan hasta las hectáreas y después se vaya distribuyendo en caños menores. Sí. Así es. Sí. Bueno, sí. y esas son las líneas de 500 kb. Nosotros necesitamos esas líneas de 500. Apenas ya tú nunca ya cosas. Y tenemos 2. Uno de Yacinetá y otro de Itaipú. Sí, pero muy bien. Pero tiene que haber más. Tiene que haber 3 más por lo menos. Para que nosotros podamos utilizar la energía que ahora estamos utilizando. Disfrutar. Y que nos salten energía. todo. Sí. Y después tenés que tener también lo siguiente. Tenés que tener los transformadores adecuados. Sí. Tenés que tener las líneas desnudas. Tenés que... ya no tenés que tener más estos cables que se llaman línea desnuda. ¿Verdad? Que, por ejemplo, una Pandora lo mita y tira y se lía todo por el cable y cómo le cortocircuito. La ¿verdad? Claro, y tiene que haber esos cables que son aislados ya. Sí. O sea, todo eso es millones de dólares. Cable forrado. Cable forrado. Millones de dólares de inversión necesita Paraguay. Sí. ¿Verdad? Y esta persona con quien yo hablé me dijo... Paraguay puede ganar mucho con el tratado del 2023, pero tiene que estar preparado para esa época. Eso yo ayer escuché que uno de los senadores dijo, que Paraguay se está preparando, por eso la ANDE ahora está invirtiendo mucho. ¿Verdad? 250 millones de dólares anuales solía invertir la ANDE, y este año se está invirtiendo 350 millones, el próximo año va a subir más. ¿Por qué? Porque ellos se están preparando para las líneas de 500 kb. O sea, porque nosotros lo que tenemos que llegar es al 2023 con esas líneas. Para decirle a Brasil, señores, ¿saben qué? Nosotros queremos nuestro 50% de esos 100. Sí. Ya tenemos toda la línea de distribución. Pero pego ciertas páginas en la pego la tema, porque uno pues ya se cansa de escuchar ese tipo de música, Silvio. Sí. Bailar otras cosas. Sí. O sea que... Bueno, y ahí está la claridad con la que tiene que explicar una persona. Sí. Yo le soy bien sincero. Lo que yo acabo de explicar puede que sea totalmente errado. Sí. Pero es mi entendimiento. Sí. ¿Verdad? Y a lo mejor mi entendimiento está basado en haber hablado con alguien que conoce, haber leído mucho. Porque está mal ego tema, ¿verdad? Sí. Y entiendo en parte. Silvio, lo que yo puedo decirte también es que, así como vos decís que podés estar re equivocado, también podés darle en el ojo. Sí, puede ser que estés dándole en el ojo. ¿Te acuerdas cuando hablamos de la lista, ¿cómo se llama? Sábana cuera. Desbloqueada. Bueno, y la misma cosa. Sí. Era muy difícil de entender para la gente. Sí. Pero hay que ponerse capuana fusible de acá. No, movía la guante del boceador. Sí. Porque si no, y lo que yo digo nomás, Silvio, y lo que a la gente le preocupa es porque esto ya vimos nosotros, tanto vos como yo y mucha gente en la audiencia seguramente, el plagueo de un montones, pero te digo montones de personas, Silvio. Dorecoyape y luz mío pagajan. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Sobrefacturación? ¿Podríamos llamarle? Sí, sobrefacturación. ¿Dónde de pagar, Silvio? Sí, no, pero eso no tiene salida.
Entonces, ¿qué es lo que va a pasar a partir de ahora con este asunto? Es la preocupación de la gente nomás. Sí. Porque la otra vez me oí sin este tumulto. Vos podés decirme, no, pero pega pensante vehículo, pero no ya descubrí, se hizo en silencio, o esta vez se destapó nomás. La misma cosa va a ser, podés decirme. Pero se destapó, pues. Acá también hay un tema que a mí me explicaron. Y cuando el presidente Mario Abdo Benítez dice, no somos pillos, dejamos de ser pillos, yo no quiero ser peajero cuando dijo. En realidad él quiso decir que nosotros estamos ganando mucho con Itaipú porque en realidad el precio es diferenciado para Paraguay. ¿Verdad? El precio es más bajo. Más bajo. Y lo que, aparentemente, sí, tengo que leer muy bien y entender muy bien ese tema, la parte más sensible, más sensible que la monetaria. Sí. Y por qué le afecta a la ciudadanía. Es lo siguiente, que aparentemente nosotros recibimos un precio diferenciado por el excedente. Entonces eso hace que tengamos una energía un poco más barata que la del Brasil. Sí. En Brasil es más caro la energía porque escasea más. Sí. ¿Verdad? Y no solo eso, que Itaipú al hacer el prorrateo le da a Paraguay un precio preferencial. Pero sí, y yo creo que ahí está la palabra de por qué dejamos de ser pillo, porque esa es una estrategia que usaba Paraguay y dejó de usar. ¿Para qué? Para sanear el tema de Itaipú. ¿Verdad? Porque Itaipú, bueno, nosotros tenemos que, en el 2023, ¿qué es lo que va a pasar en el 2023? En 2023 se va a dejar de pagar $2.000 millones por deuda de construcción de la Itaipú. Ya paga pata. Sí. Ahí pagamos todo. Bueno, el 2023 es la fecha. Sí. Entonces, esa energía, ¿cómo se llama? Energía asegurada, le llaman los funcionarios de Itaipú. Es esas 100 galletas, esos 100 kilos. Sí. Con eso funciona el negocio de Itaipú. Con eso se paga la deuda, con eso se pagan los salarios, con eso se hace todas las inversiones, todo lo que se quiera, ¿verdad? Con esos 100. Sí. ¿Verdad? Entonces, de esos 100, 20 paga la deuda. ¿Me entendés? Oye, yo te cortaste. No. De esos 100, Paraguay paga 10 y Brasil paga 10. Paga 10. ¿Verdad? Sí, tanto de Paraguay como de Brasil. Claro. Tanto de esto hay que aclarar. Sí. Nosotros pagamos 10 y 10, porque los socios dicen, nosotros vamos a pagar en parte igual en la deuda. Que tenemos para construir. Para la construcción de la represa. De la represa o el almacén que ponemos. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, este mismo hecho que hace que nosotros dejemos de pagar ya en el 2023 es que nos va a sobrar a nosotros 20 kilos de galletas que vamos a poder vender. Sí. ¿Me entendés? Sí. Que vamos a poder vender. Entonces, esa es ganancia directa para el negocio. Sí. Entonces, según algunos amigos que me dijeron, lo que Paraguay tiene que hacer es negociar con Brasil. Porque Brasil puede decir, no, vamos a dejar nomás de vender, vamos a dejar nomás de percibir eso. O sea, de gastar eso. Entonces, nos quedamos en 80 kilos nomás. ¿Verdad? Entonces, Paraguay va a tener 30 y Brasil va a llevar 40. ¿Verdad? O sea, Brasil va a llevar su parte de 40 más los 30 que a nosotros nos sobra. ¿Me entendés? Porque con 70 se iría a Brasil. Con 70 se iría a Brasil, ¿verdad? Porque nosotros pues, 10 nomás usamos siempre. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, sobre eso, ¿verdad? Es lo que Paraguay tiene que empezar a negociar. ¿Qué va a hacer con esos $2.000 millones? Sí. Eso tiene que ir 1.000 millones de Brasil y 1.000 millones de este lado. Mitad. Mitad. Y ahí sí podemos nosotros decir que podemos hacer muchas obras con $1.000 millones. Plata por ahí, ¿no? Plata por ahí. Pero recordando más esto, Rodolfo. Sí. ¿Qué se hace con el FONACID? Que es dinero de Itaipú para educación. Nada no se hace. Los intendentes cada vez están más ricos. Royalty hoy. Royalty y cosas. FONACID. Ese es dinero de Itaipú. 8 euros para la plata. Y sí. Con razón, entonces te intendente. Y bueno, y ahí está. Ahí está el problema, Rodolfo. Ahí está el problema. Sí. ¿Qué vas a hacer con 1.000 millones? ¿Vas a repartir otra vez entre los políticos? Ese es el tema.
Ese es el quid de la cuestión. Ese es el problema. Y la gente ya sabe eso, sí. Claro, y el caracú es eso. Sí. Ese es el caracú. Ahí están mirando los políticos. Sí. Los políticos no están mirando que nosotros vamos a dejar de pagar deudas. ¿Verdad? Porque deuda pues, es que vos te liberas. Sí, no, ¿cómo vas a llegar a eso? Pégala la UNC, y ya potan ya conservan una peña de poder o ya yupijan una de poder. Exacto. A partir de ahí, esa tan la tal cual. Si la de popo no es donde está más sí. Y así es. Ese más o menos. ¿Tenemos música, Silvio? Sí, está acá. Vamos a hacerle escuchar a Cheroga a doña Antonia que Dale. nos pidió. Venimos en un ratito. Canta, canta, paraguayo. Canta, canta. Somos una radio diferente. Ñacurutu News Radio Online. Una radio que piensa. Subí, ¿cómo estarás? Hogar lleno de alegría, risas y juegos de aquella edad. Ahora que estás vacío me causa angustia tu soledad. Serás el postrer refugio donde repose desde vivir. Después de ambular bohemio buscando solo dulce morir. En el silente atardecer, dolientemente y en el umbrío mandarina a las torcasas no escucharé y desde lejos pobre mortal te añoraré. Hogar lleno de alegría, risas y juegos de aquella edad. Ahora que estás vacío me causa angustia tu soledad. Serás el postrer refugio donde repose desde vivir. Después de ambular bohemio buscando solo dulce morir. De mi cantar y mi emoción, hogar lleno de alegría, risas y juegos de aquella edad. Ahora que estás vacío me causa angustia tu soledad. Serás el postrer refugio donde repose desde vivir. Después de ambular bohemio buscando solo dulce morir. Se mi poraja como hombre se le guireime de cuanga pues ataroba da se mongebeire hoy te vive umi kunu kupa boiva se le ya vive
pepo de cangua de pepe aguajero ñando chese ay cobaño gato cate amusiana ruape chese le morai kumi Marangatu momuri guibe sesemi pora mando apura mante cuayujo prende kobe bue usere saka punya Paraguay nere competente nere cuay ujei canego desde guireru residenta pues haciene me bue ay ko amor ay ko baño gato cabe amusiana ruape Sele morai kumi no mai nape algo para agradar y ya ves la beba o no mai nape algo para agradar y ya ves la beba Somos una radio diferente. Ñacurutu News Radio Online, una radio que piensa. La Municipalidad de Hernandarias comunica a los propietarios de terrenos baldíos y construcciones abandonadas ubicadas dentro del casco urbano que en el marco de la campaña emprendida por la institución municipal en contra de la proliferación de la Aedes aegypti, principal transmisor del dengue, Zika y la chikungunya, ha resuelto dar cumplimiento de las leyes y ordenanzas municipales y convenia del juzgado de primera instancia, procediendo al ingreso y limpieza de los terrenos baldíos y construcciones abandonadas, cuyos gastos recaerán en la responsabilidad de los propietarios y los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público conforme a las leyes y ordenanzas municipales y demás disposiciones legales y judiciales mencionadas precedentemente. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. Cuando necesite de un buen asesoramiento jurídico, AIF Consultoría Jurídica, de los abogados Dionisio Areco y María Elba Fleitas. Llámenos al 0973-880-292, 0972-731-003. AIF Consultoría Jurídica. Visítenos en nuestras oficinas, calle Beato Roque González, casi Alto Paraná, Barrio Santo Domingo, Hernandarias. AIF Consultoría Jurídica. 1, 2, get down. They did call to be the boss. La tertulia de Salvatore, They did call to be the boss. donde analizamos temas nacionales e internacionales. Be the boss. Entrevistas, comentarios, opinión. La tertulia de Salvatore. Conducen Salvatore Brienza y Nelson Maidana. Todos los sábados a partir de las 8 de la mañana. La tertulia de Salvatore. They did call to be the boss. La Municipalidad de Hernandarias insta a la ciudadanía a la cooperación mutua en el marco de la campaña de limpieza denominada Minga Ambiental, a eliminar todos los recipientes que pudiera ser potencial criaderos de la Aedes aegypti, principal transmisor de las enfermedades del dengue, Zika y la chikungunya, como botellas y latas vacías, cubiertas en desuso, tapas de bebidas y otros. Todos juntos erradiquemos este terrible mal por una Hernandarias limpia, segura y saludable. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente.
Diviértete escuchando y conociendo todo de la cultura paraguaya con Rodolfo Ortiz, Sadi Rojas y Paola Díaz. Cultura y algo más. Sábados, de 10 a 12 horas. Aquí, en Yakurutu News Radio Online. Una radio diferente, una radio que piensa. Cultura y algo más, nuevamente con ustedes por Ñakurutu News Radio Online, una radio que piensa, una radio diferente. Siendo 10 de la mañana con 45 minutos. Jornada de frío. Silvio, tenemos comunicación con Derlis Jara. Hola, Derlis. Espera que un ratito, vamos a ver si sale bien. Hola, Derlis, ¿nos escuchas? Me parece que no nos escucha. No, que se agüita. Ya sé. Ya me está pego tipo. Sí, señor. Yo no sé si nos escucha. Hola, Derlis. Espera que. Creo que es nuestro auricular. Ahí parece. Hola, Derlis. No nos escucha. Hola, Derlis. No nos escucha. Pero le voy a llamar yo de nuestro número. Mientras vos hablas con la audiencia. Perfecto. Decíamos que tenemos mercadería, pero selectiva para ustedes. Alzo arriba el material Ensayos de Emergencia, Sociedad, Disciplina y Poder de Virgilio Cantero, que por tan solo 30.000 guaraníes se van a poder llevar. El segundo material es El Poder del Amor, una novela fantástica, una fabulosa novela donde hay escena de romanticismo increíble que te va a hacer pensar y que te va a hacer llegar a una conclusión maravillosa para oficiar, para operar con tu pareja como buen caballero y como buena dama. El siguiente material es Resonancias, pensamiento latinoamericano. Importante es recordar de que El Poder del Amor, 30.000 guaraníes, y Resonancia por tan solo 70.000 guaraníes. Silvio, ¿qué tenemos? Estamos en comunicación con el caballero mencionado. Ahora sí, creo que ahora ya sí. está. Derlis, te escuchamos, Derlis. Hola, Derlis. Derlis, ¿nos escuchas? Hola, Derlis. Un ratito. ¿Y ahora? Hay una pequeña falla técnica. Sí. Que ocurre en las mejores familias. Derlis, ¿nos estás escuchando? Qué raro, che. Hola, Derlis. Hola. Ahora sí. Ahora sí te escuchamos. ¿Qué tal, Derlis? Hola, Derlis. Pero ahí viene la tema. Derlis, ¿ahora nos escuchas? Parece que noche. No nos escucha bien. Qué pena, che. Qué pena. Ahora, Derlis. Derlis, ¿qué tal? No nos escucha. No, realmente no nos está escuchando. Hola, Derlis. Para acá. Che. Ya se mantiene. Él parece que no nos escucha. Ese es el tema. Sí. No nos está escuchando. Y nosotros en consecuencia. Hola, Derlis. Hola. No. Definitivamente. Pero voy a poner acá en vivo voz. Sí, dale. Hola, Derlis. Hola, ¿qué tal? Ahora sí. Ahora sí. Tuvimos una falla técnica, Derlis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, amigo. ¿Cómo estás, Rodolfo? Excelente. Estoy en compañía del compañero Silvio Benítez. Te estamos escuchando. Te estamos escuchando después un buen rato de guerreo, porque no es fácil contactar contigo, Derlis. Un placer hablar con usted a la radio Ñakurutu. Saludos muy especial a la audiencia. Gracias por darme esta oportunidad para comunicarme con ustedes y gracias a la gente también. Excelente, Derlis. ¿Qué tal el fresquete por ahí? Y todo bien, espectacular.
espectacular el ambiente siempre acá, trabajando a full como siempre. Genial. Derlis, vos sos el director de la orquesta Los Fender. ¿Es así? Yo soy ¿O vocalista? del grupo. Mi papá es el director del grupo Ángel Jara. Ángel Jara. Vocalista. Sí. Vocalista. Bueno, Sí, yo soy el vocalista. perfecto. Pero podemos dialogar. Sí, no hay problema. Perfecto, Derlis. Decime algo. ¿Cuántos años de vida tiene el grupo Derlis? Y los Fender de YouTube tiene 22 años, cumplimos 22 años el 2 de enero de este año. 20. En el 97 empezamos. 22 años, Silvio. Bate copa eso. Sí. 22 años de trayectoria. 22 años está en a... Tenemos disco ya grabado, ¿verdad, Derlis? Discos grabados. Discos grabados ya tenemos 11 discos ya. Tenemos 11 ya. Bate copa eso, Silvio. 11 discos Sí. grabados. Prácticamente 2 cada año. O sea, cada Sí. 2 años, perdón. Cada 2 años. Cada 2 años un disco, que no es fácil. No es fácil. No, es fácil también. Ahora estamos preparando nuevos materiales, ya yendo por el número 13, ya algunas canciones ya estuvimos presentando, pero ahora tenemos que completar el CD completo. ¿Qué tal está el tema del trabajo en el mundo artístico por la zona de Derlis? Y hay trabajo en estos tiempos, en invierno, no tanto, pero 2 veces, 3 veces al mes, siempre hacemos shows. Siempre hay Y presentaciones. Además nosotros trabajamos con discoteca también y entonces de 2 formas, trabajamos con la discoteca completa y también con el grupo solo también. Decime, los integrantes, ¿todos son familiares de Derlis? ¿De la familia son o hay gente? Hay dos muchachos que trabajan también con nosotros que no son familiares, pero 4 somos integrantes de la familia y integrantes del grupo. Acá el compañero quiere saber, Silvio digo, Derlis, si él quiere contratar a los Fender, ¿con cuántos guaraníes o dólares? En todo caso, se tiene que preparar. De la zona, eso depende mucho de la zona que vamos a ir. Si es por acá, por ejemplo, si es por Hernandaria, si el grupo nomás puede ser por 3 millones, por ahí. Y con la discoteca es otro precio porque llevamos más gente también para que trabajen con nosotros. Se entiende. Silvio, ¿algunas preguntas para...? No, simplemente decir qué tal la aceptación de la sociedad en general, ¿verdad? El grupo. Seguramente ahí en la zona de Cazapá, de Yutí, de Yegro. Iturbe. Eso, Yo mi mía, digo, Iturbe, el compañero es de Iturbe, Derlis. Especialmente a los fans, a los seguidores de siempre, porque ya que sin ellos no somos nadie, nosotros los artistas también, entonces dependemos mucho y gracias a Dios tenemos bastante, o sea que muchas buena aceptación acá en la zona, por como dijiste también, en zona de Cazapá, ahí por Yegro, Bertoni, y también especialmente a la gente de Itapú, que estamos cerca también de zona de Itapú, claro. Yegro, Cazapá también. Sí, decime, Derlis, ustedes utilizan las redes sociales ahora para comunicarse, ¿eh? Sí, tenemos Facebook y también Instagram, también los integrantes, tenemos también por ejemplo, poner comunicación con la audiencia, con la gente, con los seguidores. Ya, y decime, ¿cómo podemos conseguir por lo menos algunas que otras músicas en formato que podamos utilizar en la radio? A lo mejor a través de acá del profesor Rodolfo puede ser, ¿verdad? Y sí, puede ser el profesor Rodolfo, a él también podemos girar las canciones y también tenemos en YouTube, también tenemos mucha música también en internet ya. Ya, en internet ya están las músicas. Especialmente las canciones nuevas ya, al grabar, como siempre pide ya la gente también, entonces siempre ya subimos ahí en la plataforma. Qué bueno. ¿Qué tipo de música estamos lanzando ahorita, Derlis? ¿Qué tipo de música? Y nuestro estilo es la polka paraguaya y también, o sea que inicialmente empezamos con la música tropical, que es bastante aceptada también en la zona, y incorporamos también la polka paraguaya como buen paraguayo que somos, ¿verdad? Siempre nos vaya lleno de polka ahí por atrás.
No, ale ya donde polga atrás. Moimina su bebé y turbe bijamba ella yu jamás biombo ire ella yu Derlis. Por Iturbe. Si yo quiero contratarle a los Fender para una presentación en Iturbe, ¿cuánto tengo que preparar? ¿Cuánto tengo que poner en mi bolsillo para decirle Peyubi Gatubio? Sí, el grupo, como te dije, el grupo nomás por 3.5 ya puede ser. O sea que no hay mucha diferencia para Iturbe y para Ciudad del Este, acá por ¿cómo es? Hernandarias. Y prácticamente lo que podemos agregar ahí para y a esa zona para los combustibles. O sea que como somos, ¿verdad? Conocidos Sí. Por ahí podemos hacer precios, ¿verdad? Exactamente. Sí. Y bueno, nuestro saludo a Silvia, ¿algunas preguntitas más? No, para mí está espectacular. Sí. Agradecemos el contacto Derlis, nuestro saludo afectuoso al amigo Ángel, a la profesora Gladys. Y también quisiera aclarar un poquitito también a la gente que está en sintonía ahí por la zona. Los Fender tiene bastantes canciones propias, como 60% por ahí de las canciones que grabamos son música inédita que nosotros compusimos con algunos amigos, con los familiares. Por ejemplo, mi tío hace muchas canciones también polka paraguaya y también música tropical. Tu tío que residen en YouTube, ellos o siempre por Buenos Aires, ¿te estás refiriendo a Críspulo, Feliciano y eso? Sí, mi tío Críspulo es el que más escribe las canciones. Es Críspulo. Hacen las canciones, las letras y nosotros le hacemos la música y así trabajamos. Es Pillaigo, Silvio. Son compositores. Sí. Y músicos. Compositores y músicos. Cantautores, sí. No son solo intérpretes. No son solo intérpretes. Sí, hacemos de todo. Está demasiado bien, así que estamos felices por contactar con ustedes. Nuestro saludo afectuoso y agradecimiento por sobre todo por este contacto. Toda la suerte del mundo le deseamos al grupo y a la persona de su integrante, Derlis. Dale, muchísimas gracias, Rodolfo, y especialmente a tu compañero que está ahí, Silvio, ¿no? ¿Verdad? Silvio, sí. Por ese espacio. Sí, vamos a tratar de conseguir el Peapio Silvia, nosotros podemos bajar por YouTube. Bajar por internet. Vamos a tratar de bajar por internet la música de ustedes para poner al aire, para disfrutar un poco, para dedicarle un poco a nuestra gente las lindas músicas de los Fender. Dale, muchísimas gracias y estamos demasiado agradecidos con ustedes y gracias por el espacio. Especialmente en la red social hay videos también de la canción nueva, las polcas. También hicimos un homenaje a nuestro país, ¿verdad? Que grabamos la canción El Pájaro Campana al estilo de mi papá en el acordeón y con el requinto de mi hermano también. Excelente. Así que abrazo fuerte para vos y para cada integrante del grupo y familiares Derlis. Dale, muchísimas gracias y a ustedes también, gracias. Me llamo Baitaina, siempre voy a depender de los comunicadores sociales, los periodistas, los DJs de la radio. Gracias especialmente a usted y pues gracias, es una cadena, ¿verdad? Ya depender. Sí, señor, así que será hasta muy pronto, mi gran amigo. Dale, y cerramos cualquier momento también por la zona, ahí por ejemplo vamos a compartir algún tereré, musiqueando, haciendo folclore también. Cuando me vaya te prometo una visita, Derlis. Cuando me vaya te prometo una visita. Dale, hermano. Gracias. Abrazo. Dale. Así estuvo con nosotros el vocalista de los Fender, Silvio. Sí. Por vía telefónica. Y bueno, nos comenta el precio es bastante interesante, Silvio. Interesante. Pero no solo eso, ¿verdad? Sino lo importante es que ellos reconocer el esfuerzo que hacen ellos desde el interior, ¿verdad? Imagínate, escribir, componer, grabar, interpretar y de paso también actuar en distintos escenarios es muy bueno, muy bueno.
Ellos tienen una hermana que canta muy bien. Sí. Es una profesora, la profesora Gladys Jara. Sí. Yo ya presencié una presentación de ellos. Sí. Y es un grupazo. En serio. Fantástico. Bueno. Ya íntima. Ya jamás, no, oiga tú. Son las 12 en punto, Silvio. Sí, señor. Necesariamente llegó el momento de despedirnos. Hay que levantar la sesión. Hay que levantar la sesión. Y con los mejores deseos para cada una de las personas que estuvo en sintonía con nosotros, Silvio. Sí. Que tengan un feliz resto de la jornada. Que se abriguen bien porque pujaré maliciada o pillo boita. Pirota yaguapire nunca. Así se dice, ¿verdad? Sí, va a ser mucho frío. Harry, bota yaguapire. Sí, porque no sale el sol, pues. No sale. Y bueno, nos despedimos, Silvio. Nos reencontramos el próximo sábado. A encontrarnos, a vernos y a escucharnos el próximo sábado, si Dios y la Virgen permite. Así será. Hasta luego, Silvio. Hasta luego, audiencia. Hasta luego. Un romance allí vivió bajo el cielo guaraní y a la luz de las estrellas. Somos una radio diferente. Yakurutu News Radio Online, una radio que piensa.